Este chico quedó atrapado de la peor manera posible, en una mazmorra llena de los peores monstruos. El nombre del chico era Dan. Formaba parte del equipo de béisbol. Dan estaba solo, sin comida, sin salida, rodeado de monstruos enormes. Todo lo que tenía era un simple bate, un arma que nadie tomaría en serio. Pero en ese lugar, algo estaba mal. Descubrió que ese bate no era común, era un arma legendaria. Así se convirtió en un genio del bate, destruyendo monstruos. En un templo, nuestro protagonista observaba una estatua. Sus ojos brillaban y sonreía. En ese momento, alguien lo llamó, y al voltear vio que se trataba del monje. El anciano le preguntó si el joven iba a su partido, a lo que él confirmó diciendo que era la final. Sonriendo, el anciano bromeó diciendo que si perdía tendría que convertirse en monje. El joven le preguntó si eso era una especie de incentivo. Fue entonces que alguien llamó al chico. Cuando el joven se volteó, vimos que se trataba de una chica joven, quien le preguntó si ya se iba. Con una sonrisa pícara, nuestro protagonista le preguntó por qué estaba despierta tan temprano. Ella le pidió que extendiera la mano y le entregó un llavero. Sorprendido, el joven preguntó qué era. Enojada, la chica respondió que cualquier idiota podía ver que se trataba de un lindo peluche. Colgando el llavero, el chico le preguntó si estaba segura de eso, y la chica se disculpó, diciendo que no era buena con las manos. Después de eso, le dijo que solo debía pensar en ello como un amuleto de la suerte. Nuestro protagonista le preguntó si ella lo había hecho, lo que la hizo sonrojar. Con una sonrisa en su rostro, él le agradeció, diciendo que lo cuidaría bien. Luego, le alborotó el cabello a la chica, preguntándole qué había pasado para que hiciera eso. En ese momento, ella reveló que aún no se había lavado el cabello. El joven comentó que, de esa manera, su mano se pudriría, haciendo que la chica lo golpeara. Tras calmarse, el monje lo llamó, deseándole un buen viaje. Nuestro chico dijo que no debía preocuparse. Él sacó su bate del suelo y, con una enorme sonrisa, comentó que iba a ganar y regresar rápidamente. Diciendo que estaba seguro de que el joven cumpliría su palabra, el anciano observó al chico partir. Ya en el campeonato, el juego estaba reñido. El equipo que ganara se convertiría en el campeón del torneo de la escuela secundaria. El comentarista se preguntaba si la escuela secundaria Guangdong finalmente lograría escapar de la crisis. Acercándose a batear estaba nuestro protagonista, Kim Dan, la mayor promesa de Corea del Sur. Ambos se miraron fijamente y, con gran velocidad, la pelota fue lanzada. Con una mirada fría, Dan bateó la pelota de forma perfecta, sorprendiendo al lanzador, que se quedó sin reacción. La pelota salió volando, llegando hasta un chico que estaba en el público. Todos enloquecieron con la jugada. Mientras nuestro protagonista corría por el campo, el narrador se preguntaba quién podría detener a ese chico. Al anochecer, después de que terminó el juego, mientras subía las escaleras del templo, Dan pensaba que, ya que habían ganado, al menos deberían haberle pagado un pollo frito. En ese momento, recibió una bofetada. Era la chica de antes, quien le preguntó qué hacía caminando encorvado como un caracol. Él la llamó enana, y la chica lo provocó, diciendo que si le pegaba, se lo contaría al monje. Viendo que no podía hacer nada, el joven le preguntó si se había lavado el cabello, dejándola furiosa. Tras calmarse, mientras caminaban, la chica comentó que habían transmitido el juego en su escuela y le dijo lo increíble que había estado. Nuestro chico se jactó, diciendo que alguien como él solo aparecía una vez en la vida en Corea, avergonzando a su hermana. Dándose la vuelta, ella dijo que todo era gracias al amuleto que le había dado. El chico actuó con desdén, y ella le dijo que, en ese caso, no le daría nada más. Felices, discutían sobre quién lavaría los platos. Pero al llegar a casa, nuestro protagonista se encontró con una escena extraña, pues el monje yacía sin vida, con un hombre extraño cerca de él. La chica, sin entender por qué Dan estaba paralizado, se acercó. Al notar lo que estaba sucediendo, la chica gritó, llamando la atención del hombre de la capa roja. Nuestro protagonista entró en shock. El hombre desconocido intentó explicar que no tenía nada que ver con aquello. Sin embargo, sin esperar, Dan avanzó rápidamente, blandiendo su bate contra el hombre, quien a su vez lo esquivó. Dan le dijo a Jenna que corriera, y ella le preguntó qué iba a hacer. Pero él solo le dijo que saliera de allí rápido. Vacilante, ella salió a toda prisa, mientras Dan se preguntaba quién era ese hombre y cuál era su objetivo al venir allí. Además, el joven pensaba en lo que le había pasado al monje. Sin embargo, sujetando firmemente su bate, decidió que no era momento para eso y que debía concentrarse en lo que tenía que hacer. Porque, antes que nada, necesitaba derribar a ese desgraciado que tenía enfrente. Para su suerte, notó que el hombre no parecía tener un arma. En ese momento, el hombre dijo que le encantaría explicar, pero que no tenía mucho tiempo. Con un cristal brillando en sus manos,
lamentó que tuviera que ser así. Dan se asustó, y el hombre se lanzó a toda velocidad en su dirección. Presionando algo sobre el pecho del joven, el desconocido llamó a Dan por su nombre. Dejando ver su rostro, le dijo al chico que encontrara a Enear. Al ver el rostro del hombre, Dan vio que el desconocido tenía la misma cara que él. Al momento siguiente, el suelo comenzó a agrietarse, y nuestro protagonista cayó al vacío mientras el desconocido extendía su brazo. Mientras caía, notó que no podía hablar, y mientras recordaba a sus seres queridos, su conciencia se fue desvaneciendo. Al despertar, se encontró frente a un cráneo habitado por 2 ciempiés. Se alejó rápidamente del cráneo. Dan se preguntó qué hacía un esqueleto allí. Tocando unos huevos, se preguntaba dónde estaba, pues solo recordaba haber caído en un lugar extraño. Al mirar lo que estaba tocando, finalmente se dio cuenta de dónde se encontraba, justo en medio de un nido de insectos. En ese momento, el huevo que sostenía se rompió, y uno de los bichos salió de la incubadora. Como un efecto en cadena, todos los huevos comenzaron a eclosionar. Asustado, Dan se preguntaba qué demonios estaba pasando allí. Uno de los monstruos saltó a su brazo, y lo picó, causándole mucho dolor. El joven lanzó a la criatura lejos, pero su brazo infectado comenzó a arder. Intentando levantarse, se preguntaba qué clase de insectos eran aquellos. En ese momento vio que su bate había caído junto a él. Corriendo, Dan logró recuperarlo. Lanzó a uno de los monstruos lejos y se dio cuenta de que no podría enfrentarse a tantos a la vez. Por lo tanto, decidió que necesitaba salir de allí. Un tiempo después, vemos al chico corriendo del lugar. Dan se preguntaba dónde estaba, mientras buscaba un lugar para refugiarse. Cuando aparentemente logró huir de las arañas, se encontró con una cueva enorme llena de agua. En ese momento, las arañas se acercaban, y como último recurso, saltó al agua. Las arañas retrocedieron ante el líquido, y Dan se sintió aliviado. Sin embargo, como la alegría del pobre dura poco, algo lo atacó. Eran sanguijuelas. Al sentir el dolor, nuestro protagonista salió rápidamente del agua y las arrojó lejos. Notó que allí había monstruos por todas partes, y se preguntó qué tipo de lugar era aquel. Dan pensó si ese todavía era el mundo en el que vivía. En ese momento, tocó algo y se dio cuenta de que era el llavero que le habían regalado. El chico se preguntó qué hacía eso allí. Triste, recordó al monje y a Jenna, y pensó qué haría si el hombre de antes los hubiera lastimado. Sin embargo, decidió no pensar en negativo y enfocarse primero en moverse. Levantándose con cierta dificultad, pensó que debía haber una salida por allí, y que primero debía inspeccionar los alrededores. Mientras caminaba por la cueva, algo cayó sobre su bate. Al mirar hacia arriba, vio que se trataba de la baba de una araña. El chico apenas logró esquivar el golpe de la araña, y pensó que si quería mantenerse con vida, debía correr. Mirando a su alrededor, encontró una salida, y corrió como si su vida dependiera de ello, lo cual era cierto. Perseguido por la araña, logró pasar por la grieta antes de que lo alcanzara, escapando así. El monstruo aún intentó golpearlo con sus patas, pero no logró alcanzarlo. Dan estaba desesperado, pero al ver que no conseguiría nada, la araña retrocedió. Al darse cuenta de que la araña se había rendido, miró su brazo y se dio cuenta de que todo estaba acabado. Notando que no sentía su brazo, se preguntó si era por los insectos de antes. Al darse cuenta de que su vida estaba en juego y su brazo estaba inútil, se puso nervioso. Sin embargo, pensó que no podía simplemente quedarse escondido allí para siempre. Por lo tanto, necesitaba encontrar una salida. En ese momento, acabó encontrando una luz. En el lugar, también notó la sombra de una persona. Se acerca a la luz, pidiendo ayuda. Sin embargo, se asusta con lo que ve. En ese momento, vemos que se trataba de un esqueleto parasitado por uno de los insectos del principio. El monstruo avanza, intentando morder a nuestro protagonista. Sin embargo, el muchacho logra esquivarlo por poco. Termina viendo otro esqueleto y se da cuenta de que el insecto que le había picado el brazo era en realidad un parásito. Sin embargo, blandiendo su bate, piensa que de todas formas moriría si lo aplastaba. Pero para su sorpresa, tan pronto como el bate golpea al monstruo, este se fragmenta en varios pedazos, y al instante siguiente, el monstruo se gira rápidamente y le muerde el hombro. Dan gritaba, mientras lo alejaba con lo que quedaba del bate. El esqueleto cae al suelo, pero se levanta rápidamente y va en dirección al muchacho. Él intenta defenderse, pero el monstruo le muerde el brazo. El muchacho encuentra una piedra en el lugar y golpea al parásito con ella. Lanzando al monstruo lejos, se abalanza sobre él, golpeando al esqueleto varias veces. Un tiempo después, vemos al parásito aplastado en el suelo, y nuestro protagonista estaba agotado. En ese momento vemos los pies de monstruos que se acercaban. Con una mirada muerta, Dan levanta la cabeza. Entonces vemos diversos parásitos de muchos tipos diferentes. Levantándose, Dan piensa que no pasa nada. Con una mirada de locura, dice que llevará esto hasta el final. Avanzando contra la horda de monstruos,
golpea a un esqueleto con un derechazo. Al mismo tiempo, uno de los parásitos le muerde la pierna. Ignorando rápidamente el dolor, golpea al parásito con un codazo. Sin mucho tiempo para pensar, uno de los monstruos salta sobre él y lo derriba. Frente a frente con el monstruo, el muchacho lanza al parásito a un lado, cuando de repente alguien comenta que aquello era divertido. Él mira a los lados y ve el llavero de antes flotando, cubierto de llamas azules. Dan se pregunta si el muñeco acababa de hablar y si finalmente había perdido la cabeza. El muchacho entonces pregunta quién era. A su vez, el ser le pregunta qué importaba eso en ese momento, si al fin y al cabo estaba al borde de la muerte. En ese momento le ordena al chico que lo tome, pues si lo hacía, viviría. Mientras los monstruos avanzaban, la voz resonaba en su mente. Entonces corre hacia la llama, saltando, la agarra, y las llamas lo cubren, alejando a los monstruos que estaban cerca. Las llamas entonces se disipan, convirtiéndose en un bate de béisbol. Él se pregunta qué diablos era eso, pues de todo lo que podía recibir, terminó con un simple bate de béisbol. En ese momento, uno de los parásitos avanza contra él. Una llama se enciende en los ojos de Dan, y lo parte con facilidad. Eufórico, el muchacho se da cuenta de que su poder estaba desbordándose y se pregunta si era por culpa de ese bate. Aunque no tenía idea de lo que era, si tenía eso en sus manos, sabía que podría lograrlo. El chico se preguntaba qué tipo de lugar era ese y qué era aquel bate, pero se da cuenta de que nada de eso importaba ya. Con una mirada decidida, comenta que todo lo que necesitaba ahora era hacerlos a todos pedazos y sobrevivir. Un tiempo después, vemos a Dan exhausto, y a su alrededor había diversos cadáveres. En ese momento se detiene a pensar qué era aquel bate. Podía sentir el poder desbordándose por todo su cuerpo, y se preguntaba si era magia o algo por el estilo. Es en ese momento que el bate se transforma nuevamente en una llama. Este repentino acontecimiento asusta a Dan. Ignorando al muchacho, el ser comienza a comerse los cuerpos. Presenciando la escena, nuestro protagonista piensa si estaba alucinando. Tras terminar de alimentarse, la entidad regresa a su forma de bate. Antes de que el muchacho pudiera pensar en lo que acababa de ver, sintió una opresión en su corazón. Con la mano en el pecho, se preguntaba qué era ese dolor repentino. Entonces nota algo diferente, la herida en su brazo había desaparecido, y todos los pequeños cortes también habían cicatrizado. Además, podía sentirse extrañamente fuerte, cuestionándose si eso también era poder del bate. Con ese objeto, piensa que podría ser capaz de sobrevivir allí. Sin embargo, Dan se da cuenta de que había otro problema. Entonces, al momento siguiente, el sonido de su estómago resonó por la cueva. Se estaba muriendo de hambre. Después de un tiempo en el lugar, acaba encontrando algunos hongos. El muchacho se pregunta si no podrían ser peligrosos. Sin embargo, viendo la situación en la que estaba, simplemente se los come todos. Mientras pensaba que era mejor morir envenenado que de hambre, para su sorpresa, estaban deliciosos, y su apuesta había sido un éxito. Después de recuperar su energía, comenzó a buscar de verdad provisiones para sobrevivir. Aunque había monstruos parecidos a sanguijuelas en el agua, al menos era potable, aunque asquerosa. Mientras sostiene una de las sanguijuelas, piensa que no sería extraño si se enfermara en cualquier momento. Quizás por influencia del bate, estaba sobreviviendo bien, y la agotadora supervivencia era soportable gracias a ese poder misterioso. Y así se fue acostumbrando a la vida en la cueva. Los monstruos que avanzaban incesantemente hacia él le recordaban que ese no era el mundo en el que vivía. Además, se dio cuenta de que los parásitos parecían alimentarse de los caparazones de otras criaturas. Y sus caparazones eran duros, pero tenían puntos fáciles de golpear, por lo que matarlos no era difícil gracias al bate. Mientras derrotaba a los monstruos, el bate devoraba sus cuerpos. Tras eso, cuando el arma regresaba a sus manos, su cuerpo se volvía más fuerte y todas sus heridas sanaban. Así se fue acostumbrando al lugar y ganando la confianza de que podría sobrevivir, hasta el día en que encontró a aquel ser. Había innumerables peligros escondidos allí, y sentía que el más peligroso era ese, que por suerte solo deambulaba por el nido de vez en cuando. Dan vagó por la cueva, evitándolo durante mucho tiempo, pero aún así no encontró una salida. Al final, llega a la conclusión de que la salida estaba cerca del principio, donde estaban los huevos. El problema era que tendría que pasar por aquel lugar infernal, e incluso dejando de lado a los monstruos. Se pregunta si sería capaz de superar a ese monstruo. Además, mientras sostenía el llavero, pensaba si, incluso si lograba escapar, algún día podría volver con su familia, o si se quedaría en ese infierno para siempre. Recordando cómo había llegado allí, se pregunta quién era ese tipo de antes que se parecía exactamente a él, y entonces recuerda que el hombre le había dicho que encontrara a alguien. Sin embargo, el muchacho piensa que quedarse pensando en eso no lo ayudaría ahora, pues en este momento necesitaba salir de allí. Llegando a la incubadora,
nuestro protagonista observa los alrededores y nota que el monstruo gigante no estaba por allí. Eso era algo que lo aliviaba en medio de toda aquella mala suerte. Además, se da cuenta de que los insectos no parecían particularmente sensibles. Aún un poco inseguro, piensa que podría lograrlo. Sin embargo, en ese momento pisa un hueso, partiéndolo y haciendo ruido, atemorizado por lo que podría pasar si la araña gigante lo hubiera oído. Para su alivio, no había ninguna señal del monstruo. Cuando finalmente logra llegar al otro lado, se despide sin mirar atrás. Cerca de una grieta de luz, el muchacho encuentra varios huevos, los mismos que estaban en la incubadora. También nota que no había ningún camino hacia afuera y se pregunta si era un callejón sin salida. Sin embargo, Dan está seguro de que esa luz venía del exterior. Dando un paso adelante, intenta pensar en una forma de subir hasta allí. En ese momento, se da cuenta de que había pisado algo diferente y se asusta. El muchacho mira a un lado, y vemos que se trataba del monstruo de antes. Sin darle tiempo a pensar, la araña le clava una de sus patas en el pecho a Dan, lanzándolo lejos. En ese momento, Dan se da cuenta de que ese había sido el nido del monstruo todo el tiempo. Lanzándose sobre el chico, la araña ruge, lanzando una onda de choque contra Dan. Entonces un aura comienza a emanar del ojo del muchacho, y hiere una de las patas del monstruo sin dificultad. Levantándose, nuestro protagonista le pregunta al monstruo qué piensa de eso, pues él es diferente a la primera vez que se vieron. El monstruo rugió una vez más, yendo hacia el muchacho. Esquivando los ataques, nuestro protagonista piensa que ahora puede ver sus movimientos, su visión cinética está en un nivel totalmente diferente. Sus ojos brillan de nuevo, y le da un golpe seco en la pata al monstruo, haciéndolo gritar. Tras recibir el ataque, la araña se queda quieta, y Dan nota que la pata se está partiendo. Esto lo hace sonreír, pues ahora sabía que podía ganar. En ese momento la araña ruge una vez más, de forma extraña. Asustado, Dan se pregunta qué fue eso. A su alrededor, el lugar se desmoronaba. Entonces vemos que en realidad el grito no era de rabia, sino que la araña llamaba a sus hijos. Dan encara a la criatura y comenta que eso era muy injusto. Un tiempo después, el joven derribaba a las criaturas que venían en su dirección una por una. Ya estaba cansado, y podíamos ver varios cadáveres a su alrededor. Mirando a los monstruos frente a él, comenta que eso nunca tendría fin de esa manera. Como un destello, algo se mueve, asustando al joven, y al momento siguiente, solo podemos ver a nuestro protagonista siendo atravesado por una de las patas de la araña. Al mirar hacia abajo, Dan solo puede ver a la araña con la boca abierta, lista para convertirlo en su merienda. Ignorando el dolor, nuestro protagonista empuña su bastón, partiendo la pata que lo sostenía por la mitad. Sin embargo, el jugo de fresa seguía cayendo, y la visión de nuestro protagonista comenzaba a volverse borrosa frente al monstruo. Se preguntaba si ese era su fin. Cerrando los ojos, piensa que no podría ganar de ninguna manera. Dan se pregunta qué debería hacer. En ese momento, una voz resuena en su mente, ordenándole luchar. Al abrir los ojos, ve a Jenna, quien le dice que ni siquiera piense en rendirse. Él intenta preguntar cómo estaba allí. Sin embargo, ella lo interrumpe, diciéndole que se levante de una vez. Con un humo azul cubriéndola, la chica dice que ella y el monje estaban esperándolo. Por lo tanto, debía levantarse y contraatacar. Eso deja a nuestro chico motivado. Con una mirada intrépida, toma su taco, y su energía recorre toda la sala. Con una máscara formada de energía, comenta que estaba completamente harto de esos insectos. El joven encara a la araña con determinación, y ambos se lanzan uno contra el otro. Con un movimiento en vórtice, Dan destruye a la araña en un abrir y cerrar de ojos. La energía se dispersa, y el lugar comienza a derrumbarse, abriendo el camino hacia la salida. Frente a la salida, se pregunta por qué estaba tan fuerte. Cambiando de tema, piensa que por fin podría salir de allí. Mira su taco, que a su vez estaba intentando alimentarse de nuevo. No importaba cuántas veces lo viera, eso aún le parecía extraño. Después de terminar, la energía va al cuerpo de Dan. Eso lo hace sentir nuevamente aquel dolor. Nuestro protagonista piensa que sería bueno curarse, sin embargo, no estaba acostumbrado a sentir ese dolor cada vez. Al levantarse, piensa que había algo más importante. Su poder era totalmente diferente de cuando absorbió a aquellos monstruos. Se pregunta si su poder crecía dependiendo del enemigo. Comenta no saber qué estaba por venir. Saliendo de la cueva, comenta que aún así, con ese poder podría encontrar el camino. Pero al mirar al frente, se sorprende al notar que estaba en medio de un desierto. El joven piensa que un desierto no era lo ideal. Sin embargo, aún así era mejor que una cueva húmeda. Un tiempo después, vemos a Dan caer al suelo exhausto. Con sus labios agrietados y totalmente deshidratado, confiesa que estaba completamente equivocado. Aquel lugar era más desolado de lo que esperaba. Además, no había comida,
ni siquiera agua, y lo único que encontraba eran esqueletos de monstruos caminando por allí. Ahora, después de luchar tanto para sobrevivir, piensa que terminaría muriendo de hambre. Tendido en el suelo sin fuerzas, lamenta no haber visto ninguna alma viva, y que las únicas cosas que recordaban a humanos eran monstruos. El joven se preguntaba si era posible que la humanidad ya hubiera sido extinguida en ese mundo. Sus ojos se cierran, hasta que escucha una voz humana, diciendo que habían encontrado a alguien hablando de él. En ese momento, nuestro protagonista abre los ojos, y termina viendo a una niña con orejas acompañada de un hombre canoso, que le decía que no se acercara de forma imprudente. Con los brazos cruzados, la chica miraba a Dan con desdén, preguntando si podía dejar de llorar. Pareciendo un niño mocoso, el joven llora mientras dice que eran las primeras personas que encontraba, además de poder entenderlos. El hombre canoso pregunta qué le parecía si conversaban con calma mientras descansaban un poco. La niña, por su parte, pregunta si realmente quería descansar allí, incluso teniendo un largo camino por delante. Él dice que la chica era quien estaba toda emocionada al ver que el joven estaba vivo, y que no podían simplemente ignorarlo y dejarlo allí. Viendo que no podía hacer nada, ella lo mira de forma seria. Mirando hacia el horizonte, acepta, diciendo que no tenía elección. Un tiempo después, se encontraban reunidos alrededor de una olla que se estaba cocinando. Mirando la olla, nuestro protagonista se preguntaba cuánto tiempo hacía que no veía comida de verdad. Observando la forma en que el joven miraba la comida, la chica zorra comenta que parecía a alguien que no comía desde hacía días. Babeando, Dan explica que no comía algo desde hacía 5 días. Sorprendida, la chica pregunta cómo era posible que alguien sobreviviera tanto tiempo en esas condiciones. El hombre canoso, por su parte, solo lo observa en silencio. Nuestro protagonista comenta que no lo sabía con certeza, pero podría ser porque había absorbido algunos monstruos. Repitiendo la palabra absorción, el hombre que antes solo observaba dice que eso era una especie de magia de la que nunca había oído hablar. Al escuchar la palabra magia, Dan pregunta si realmente existía magia allí. Confundida por las palabras del joven, la chica pregunta de qué tierra había venido para no saber eso. Nuestro protagonista se preguntaba por dónde debería empezar a explicar. El anciano, por su parte, le entrega un plato de sopa, pidiéndole que cuente su historia tranquilamente mientras come. Un tiempo después, el hombre preguntaba si realmente había venido de otro mundo y que, al despertar, estaba buscándose a sí mismo allí, lo cual el joven confirma. Entonces el anciano comenta sobre la habilidad de hacerse más fuerte absorbiendo monstruos, y dice que se trataba de una habilidad muy única. Cambiando de tema, la chica pregunta el motivo por el cual los no muertos estaban tan tranquilos esa noche. Presionando el bastón contra el suelo, nuestro protagonista dice que eso era porque había eliminado a todos con su bastón. La chica pregunta de qué estaba hablando. Mientras tanto, el hombre pensaba que los no muertos revivían de noche, sin importar cuánto los eliminaras. Sin embargo, los no muertos que el joven había afirmado haber absorbido no podían verse en ningún lugar, aunque ya era de noche. También piensa si había algo extraño con la forma de esa arma. Observando a los dos conversar, él tiene una hipótesis. Levantándose, agradece, pues gracias al joven podría tener una buena noche de sueño. Así que pregunta si Dan no querría acompañarlos. Sorprendida, la chica pregunta qué estaba haciendo su compañero. Sin embargo, el hombre llamado Ares solo espera tranquilamente la respuesta de Dan. Nuestro protagonista se sorprende con la invitación repentina y acepta alegremente, diciendo que sería un honor. La chica zorra suspira, sin gustarle mucho la idea. Un tiempo después, vemos que ella recogía algunos cactus. Nuestro protagonista se acerca a ella, preguntando si entonces comía eso, comentando que era muy inteligente. Ella dice que eso era obvio, pues necesitaba tener esos conocimientos si quería cruzar ese desierto. Dan tenía una mirada de tonto. Al verlo así, la chica pregunta qué estaba mirando. Caminando, Dan dice que ella simplemente le había recordado a su hermana menor, y la chica zorra lo golpea, diciendo que ya era adulta. Con eso, nuestro chico se unió a Chloe y Ares en esa travesía. Y durante esta aventura con ellos, tenía la certeza de que aprendería cosas sobre ese mundo. Chloe fue la responsable de introducir la raza bestial y enseñarle el conocimiento y el sentido común necesarios para sobrevivir. Y con el hombre de mediana edad llamado Ares, comenzó a aprender sobre la ecología de los monstruos y técnicas de combate. Ellos dijeron que estaban allí para derrotar al líder de los monstruos. Y mientras Dan aún no sabía qué tipo de personas vivían en ese mundo, esas eran las únicas que consideraba buenas. Ya tarde en la noche, Dan miraba fijamente su amuleto de la suerte dentro de la cabaña. En ese momento alguien llega preguntando si no tenía sueño, y al levantar la cabeza, el joven nota que se trataba de Ares. El chico entonces revela que había algo que le preocupaba. Colocando la linterna en el suelo,
Ares pregunta si estaba recordando su hogar. En ese momento, el hombre revela que él también estaba curioso, pues aunque llevaba mucho tiempo viviendo en ese mundo, el muchacho era la primera persona que conocía de otro mundo. Dan comenta que, en realidad, era un lugar bastante aburrido en comparación a este. Entonces Ares dice que debía ser un mundo muy seguro en ese caso. Al oír esto, Dan solo sonríe y se da cuenta de lo pacífico que era el mundo en el que nació. Bajo el cielo estrellado, le pregunta al hombre si ha oído hablar de béisbol, a lo que Ares responde que no. A la mañana siguiente, vemos a Dan y Choe siendo perseguidos por un monstruo enorme. Nuestro protagonista se gira hacia el monstruo, diciéndole a Choe que se adelante. La chica grita su nombre, preocupada, y frente a frente con el monstruo, él le dice que se apresure. Dan empuña su bate y golpea al monstruo con todas sus fuerzas. Sin embargo, el Wyvern afianza sus patas en el suelo, golpeando a nuestro chico con sus garras. Así, lo lanza lejos contra una pared. Al ver el estado de su amigo, Choe grita. El muchacho estaba en el suelo, y en el momento en que levanta la cabeza, solo puede ver al monstruo yendo en su dirección. Con una mirada temblorosa, pensó que ese era su fin. De repente, el monstruo cae al suelo. Entonces vemos a Ares emanando aura con su espada en mano. Él pregunta si están bien, y Choe le pregunta por qué tardó tanto. Volteándose hacia Dan, le pregunta si está herido, a lo que él responde que está bien y que no fue nada. En ese momento, el bate se transforma en magia y comienza a devorar el cadáver. Esto deja a Ares y a Choe en shock. Con la energía del monstruo, Dan comienza a sanar. Emocionada, Choe pregunta si esa era la absorción de la que él habló, y el muchacho lo confirma. Nuestro protagonista nota que el cuerpo y el poder mágico del monstruo desaparecían, sin dejar rastro alguno. Con una mirada seria, Ares llama a Dan. El muchacho se voltea, y el hombre le revela que había algo que le gustaría que hiciera. Esto llama la atención de Dan y Choe. Un tiempo después, vemos a Choe preguntando si se había vuelto loco. Ares gira el rostro y mira a Dan, mientras Choe preguntaba por qué el hombre le había pedido al muchacho que cazara a Lich. Ella dice que eso era lo mismo que enviarlo a la muerte, y le pregunta por qué él mismo no elimina a Lich como estaba planeado. Con la cabeza baja, el hombre dice que no debería preocuparse, y que si el muchacho no quería, no lo forzaría a nada. La chica grita, diciéndole que no sea ridículo, pues no había forma de que el muchacho supiera el nivel de un Lich. En ese momento, para sorpresa de todos, nuestro protagonista dice que lo intentará. Apoyado en su bate, el muchacho pregunta por dónde debería empezar. Un tiempo después, Dan, al recibir una noticia, preguntaba a qué confirmación se refería Ares. El silencio en el lugar era notable. Choe pregunta qué tipo de confirmación repentina era esa. En ese momento, Ares pregunta si Choe no había dicho que Dan no sabía mucho sobre sus habilidades. Dan dice que eso era verdad. Con eso, Ares dice que antes de que el chico se enfrente a Lich, necesitaba saber más sobre lo que podía hacer, cómo funcionaba y cuál era el límite de sus habilidades. Nuestro protagonista pensó que era un buen punto, pues él también sentía curiosidad por lo que el bate de la mina podía hacer ahora. Siendo así, Dan pregunta por dónde deberían empezar. Un tiempo después, vemos al muchacho de rodillas frente al bate. Con una mirada confundida, pregunta qué era aquello. Choe le explica que estaban midiendo su maná. Dan pregunta si él también poseía maná. La chica comenta que debería, pues al final, todos tenían maná. Ares dice que empezarían por echarle un buen vistazo. Con eso podrían descubrir qué pasaba con su extraña arma y su maná. Nuestro protagonista, sonrojado, pregunta si tenía que ser ahora y allí, a lo que Ares responde que no exactamente. Tocando los hombros del muchacho, le explica que eso era todo lo que iba a hacer. Le pide que simplemente deje fluir su maná. Ares cierra los ojos, sumergiéndose en el origen del maná del muchacho. Se encuentra con la entidad del bate y se pregunta qué diablos era esa cosa. Una presión se abalanza sobre el hombre, quien, asustado, suelta el hombro de Dan, saliendo de dentro del maná del chico. Notando la extraña rapidez, el muchacho le pregunta si ya había terminado, y le pregunta si con eso había descubierto algo. Mirando la palma de su mano, el hombre, nervioso, dice que lamentablemente no había entendido nada. Entonces Dan dice que es una lástima. Ares piensa que era difícil clasificar aquello como maná normal. Era como si un monstruo viviera dentro del chico. Con una mirada seria, piensa que el nivel de rechazo que sintió en el maná se trataba de algo muy peligroso. Tiempo después, vemos a un esqueleto caminando por el lugar. Gira su cabeza bruscamente, y en ese exacto momento, acaba recibiendo una pedrada de nuestro protagonista justo en el centro del rostro, y con eso, cae al suelo. Ya había pasado un tiempo desde que Dan había llegado a ese mundo. No sabía el número exacto, pero sabía que eran alrededor de 3 meses. El muchacho se preguntaba cuántos monstruos había absorbido en todo este tiempo. Su cuerpo se encontraba más allá,
y no era algo que podría llamarse humano normal. Se encontraban en un lugar infestado de monstruos desconocidos. En ese momento, alguien llama a Dan. Se trataba de Choe, que lo llamaba para comer. A pesar de todo, piensa que sus compañeros fueron lo que le permitió resistir. Después de terminar de comer, Dan sonríe y grita diciendo que la comida estaba deliciosa. Chloe dice que no era nada especial. Entonces, el chico pregunta si podía esperar con ansias la cena, y ella comenta que se sorprendería. Observando la escena, Ares piensa que el muchacho era bueno con los niños. Él entonces le pregunta a Dan cómo le estaba yendo, lo que deja al muchacho confundido, hasta que se da cuenta de que el hombre hablaba del control de maná. El chico entonces dice que, honestamente, no le iba bien, ya que no conseguía sentir nada, y comenta que tal vez no tenía talento para eso. Ares piensa que, tal como ya imaginaba, Dan no era del tipo mago, al igual que él. Le dice que no debe desanimarse, pues, por lo que parecía, su cuerpo ya estaba bajo el efecto del maná, a lo que Dan pregunta si eso era verdad. El hombre le dice que si persistía, algún día sería capaz de manejar el maná. Dan comenta que, aún así, si controlara el maná se volvería muy fuerte, y pregunta si sería útil cuando fueran a luchar contra el Lich. En ese momento, sus compañeros lo miran fijamente y le responden que no ganaría si luchaba directamente contra el monstruo. Esto acaba dejando al muchacho confundido. Entonces Ares le explica que podía parecer lo suficientemente fuerte a primera vista. Sin embargo, no estaba al nivel para luchar contra el Lich. Por lo tanto, su único trabajo sería absorber el cuerpo después de que ellos lo eliminaran. Nuestro protagonista dice que entiende, y Ares comenta que no debía darle más vueltas al asunto, pues era por su seguridad. Levantándose, dice que llegarían a su destino en pocos días, por lo que debía descansar mientras pudiera. Dan sonríe en señal de acuerdo. Durante ese tiempo, caminaban de día. Al anochecer, luchaban y comían, y siempre que podían, dormían. Un tiempo después, vemos a Choe sentarse bruscamente en el suelo. La chica comentó que estaba muy cansada. Sonriendo, Ares dice que faltaba poco, pidiéndole que aguantara un poco más, pues en cuanto pasaran ese desfiladero, encontrarían la entrada de la tumba. Tomando la bolsa de la chica, nuestro protagonista dice que era hora de irse, y Chloe asiente. Finalmente, cruzan el desfiladero. Chloe parecía un poco incómoda con lo que veía, y Ares confirma que esa era la tumba. Bajando las escaleras, llegan a la entrada del lugar. Dan comenta que el lugar parecía más limpio de lo esperado, y Chloe dice que, de alguna forma, eso la ponía más nerviosa. El hombre les advierte que no bajen la guardia, pues en ese lugar se esperaban sorpresas. Al oír esto, él pregunta si por casualidad no aparecería un fantasma de la nada. Girándose, comenta que en las películas normalmente era en ese momento cuando uno aparecía detrás de él. Sin embargo, para su mala suerte, allí había un fantasma, que comenta que lo había descubierto. Dan grita como un niño. Antes de que el espíritu pudiera decir algo, el muchacho lo golpea con su bate. Cuando el fantasma desapareció, nuestro protagonista comenta que lo había asustado. Mientras caminaban, Ares le pregunta si ahora podía golpear fantasmas, y el chico responde que lo único que importaba era la determinación. Cambiando de tema, Dan le pregunta a Ares qué tipo de monstruo era un Lich. Después de pensar un poco, el hombre le cuenta que un Lich era un gobernante del mundo de los muertos. Además, era el responsable de revivir y comandar a los incontables muertos vivientes de allí. En ese momento, un muerto viviente que estaba allí grita al verlos. Si el Lich llegara a recuperar sus poderes, lideraría un ejército para destruir el mundo, por eso necesitaban derrotarlo. Sin embargo, incluso si lo matan, la magia lo reviviría en unos cientos de años. Comenta que cuando vio lo que Dan podía hacer, pensó que si él podía absorber muertos vivientes y borrarlos por completo, entonces podría hacer lo mismo con el maestro de ellos. Dan se sorprende y dice que, si ese es el caso, no debería ser tan difícil. Sin embargo, se preguntaba si el bate funcionaría según el plan. Después de todo, no absorbía a todos y cada uno de los monstruos, y además, no sabía muy bien cómo funcionaba. Mientras el chico decía que estaba seguro de que todo se resolvería de alguna manera, sus compañeros lo miraban asustados. Chloe le grita, pidiéndole que espere. Él no entiende muy bien, y solo podemos ver una luz. Dan se da vuelta para tratar de entender qué estaba pasando, y solo puede ver a Ares, quien, preocupado, le decía que saliera de allí rápidamente. En ese momento, podemos ver que Dan se encontraba en el centro de un círculo mágico que se estaba activando. Antes de que el chico entendiera la situación en la que estaba, es teletransportado en un abrir y cerrar de ojos. Al ver al chico desaparecer frente a él, Ares planta sus pies en el suelo, partiendo un hueso por la mitad, y avanza a toda velocidad sujetando a Chloe. Ella, a su vez, le pregunta por qué iba tan rápido y qué le había pasado a Dan. Mientras corría en silencio,
el hombre esperaba llegar a tiempo. En algún lugar de la tumba, vemos a Dan despertando confundido, preguntándose qué era esa luz de hace un momento. Mirando a su alrededor, se pregunta dónde estaba, pero al mirar al frente, nota una enorme puerta. El chico deduce que el Lich del que habían hablado probablemente estaba detrás de esa puerta. Mientras deja la mochila en el suelo, piensa que al menos no era una trampa que le arrancara los brazos. Suspirando, piensa que solo debía mantener la calma y esperar al señor Ares. Entonces vemos un esqueleto siendo separado de su cráneo. Se trataba de Ares, que los derribaba uno a uno mientras avanzaba rápidamente por los pasillos de la tumba. Chloe vuelve a preguntar qué había pasado, y el hombre le explica que Dan pisó un círculo de teletransportación del Lich. En ese caso, ella pregunta a dónde fue enviado. Entonces Ares responde que, si lo que él pensaba era correcto, el chico había sido enviado a la cámara del Lich. De vuelta con nuestro protagonista, vemos que se encontraba frente al líder de los monstruos. El Lich de 4 brazos se encontraba sentado en su trono. Al ver esto, Dan nota que estaba durmiendo, pero piensa que mientras el monstruo no despierte, él estará bien. Tenía miedo, pero ya no estaba del otro lado de la puerta, ahora estaba justo allí. Mirando a su alrededor, piensa que debería quedarse quieto para no activar otra trampa. En ese momento, su bate brilla de nuevo. Dan se pregunta por qué de repente, ya que nunca antes había pasado. Entonces, el Lich que antes estaba dormido, despierta. Dan lo siente, y lentamente mira hacia atrás. En eso, el líder de los monstruos se levanta, emanando un aura. Al ver que había despertado al monstruo, el chico se da cuenta de que está perdido. De vuelta donde estaban los otros dos, Chloe preguntaba qué era ese sonido. Entonces Ares se da cuenta de que el monstruo había despertado. Arrastrándose por el suelo, nuestro protagonista percibe que la diferencia de nivel entre ellos era enorme. Con la punta de los dedos, el Lich crea una pequeña esfera de energía. Dan se asusta, y al momento siguiente solo podemos ver una enorme ráfaga de energía yendo en su dirección. Se da cuenta de que no había forma de esquivar eso. Decidido, piensa que en ese caso solo debía ir contra él. El chico choca su bate contra la magia, y con mucho esfuerzo, consigue repelerla. La energía regresa en dirección al monstruo, causando una explosión. En medio del humo, el chico puede ver un escudo. Dentro de él, estaba el muerto viviente intacto. Esto deja al chico aún más preocupado, pues ni siquiera había logrado alcanzarlo. Se pregunta cómo alguien podría vencer algo así. Con burla, el monstruo usa su dedo para indicarle a Dan que se acerque. En eso, tentáculos de maná comienzan a formarse, atrapando los brazos y piernas del chico. Con el joven atrapado, el monstruo comienza a hablar, comentando que sentía un poder diferente emanando del muchacho. Acercándose a Dan, el Lich le pregunta si la fuente de ese poder no era aquel corazón. Levantando su mano, dice que en ese caso le abriría el pecho para encontrarlo. Cuando estaba a punto de hacerlo, su mano es arrancada por un corte preciso. Esto sorprende tanto a Dan como a Lich. Se trataba de Ares, que llegaba al salón blandiendo su espada. Él corta los tentáculos que sujetaban a Dan. El hombre le pregunta si se había lastimado y le dice que retroceda, pues a partir de ahora él se encargaría. El Lich, sin perder tiempo, lanza varios proyectiles mágicos contra el espadachín, quien simplemente se queda quieto, esperando el momento adecuado. Los proyectiles explotan cerca del hombre y se forma una humareda. Dan, preocupado, llama a Ares. Sin embargo, el Lich parece sorprendido por lo que ve. De la humareda vemos una silueta formándose. En ese instante, el líder de los muertos vivientes es partido por la mitad. Entonces vemos que Ares estaba intacto. Partido por la mitad, el Lich se reconstruye como una especie de magma, y comenta que el espadachín y él estaban ligados por un destino desagradable. El espadachín permanece en silencio con rostro serio. Entonces, el Lich junta sus manos, formando una nueva magia que lanza hacia arriba. Dan se pregunta qué diablos era eso. Con una mirada diabólica, el Lich dice que era el ataque fin de las estrellas. Y en ese momento, un rayo de energía desciende en dirección a Ares. El ataque destruyó gran parte de la tumba. Sin embargo, después de que el humo se disipa, vemos a Ares intacto con su espada clavada en el suelo. Sobrevolando el lugar, el líder de los muertos vivientes los observaba desde arriba. Tras un momento de silencio, comenta que el hombre siempre lo había enfrentado solo, pero esta vez había traído a un extraño con él. Comenta que, por lo visto, el hombre se había preparado para borrarlo esta vez. Sin embargo, dice que Ares no era el único que había venido con un regalo, y juntando sus manos nuevamente, conjura la magia susurro del vacío. En ese momento,
todo se distorsiona a su alrededor. Esta magia termina separándolos y dejando a Lich y a Ares a solas. Al notar esto, Ares se preocupa. El líder de los muertos vivientes comenta que había preparado ese espacio especialmente para él. Ares le pregunta si su plan era un duelo 1 a 1. La entidad comenta que eso funcionaría, pero que había preparado algo para antes. Revela que le había echado un buen vistazo al regalo que el hombre había traído, y dice que, por lo visto, Ares trajo una daga para perforar su corazón, pero que esa hoja terminaría apuntándole a él mismo. Ares no podía moverse, y piensa que aquello debía ser algún tipo de reino mental, sin conexión con la realidad. Sin embargo, no parecía que fuera a romperse tan fácilmente. Piensa que normalmente encontraría una forma de disipar aquello, pero le llevaría mucho tiempo y terminaría poniendo a Dan en peligro. En sus pensamientos, le pide a Dan que resista. En ese mismo instante, la voz de Lich resonaba en la mente de Dan, diciéndole que lo entregara todo, que entregara su carne y su poder. Es entonces cuando la entidad del báculo aparece, cubriendo todo el lugar con su cuerpo y rechazando la oferta. Enfrentando a Lich, le dice que aquel vasallo era suyo. Abriendo su enorme boca, comenta que era una tremenda osadía del muerto viviente atreverse a tocar su propiedad. Al ver aquello, el líder de los muertos se pregunta qué era eso. De vuelta con Ares, vemos que había salido del control de Lich. Mirando a su alrededor, ve que el Lich todavía estaba allí, inmóvil. Entonces una voz resuena en la mente del hombre, era el Lich, que lo llamaba bastardo, y le preguntaba quién diablos era ese chico que había traído. Mirando la joya agrietada en la frente de Lich, Ares pensó que había llegado el momento. Se preparó y partió a Lich por la mitad una vez más. Las últimas palabras de Lich fueron que aquello era imposible. Mientras el líder de los no muertos se convertía en polvo, Ares pudo oír a alguien sufriendo de dolor. El hombre se giró y vio a Dan, que estaba confundido. Levantando la cabeza, el muchacho se preguntaba qué diablos era eso. Su báculo brilló de nuevo, pero esta vez, en lugar de que la entidad fuera hacia el cadáver, el maná de Lich fue hacia él. Ares se dio cuenta de que ese era el maná del monstruo. Una energía púrpura envolvió a nuestro protagonista. En ese momento, Dan sintió un dolor absurdo, mucho más intenso que las veces anteriores. El maná explotó, empujando todo a su alrededor, incluido Ares. Él comentó sobre la increíble cantidad de maná y se preocupó por lo que le pasaría al muchacho si lo absorbía. Al terminar la absorción, Dan cayó al suelo. Corriendo hacia el joven, el hombre le pedía que reaccionara. Cerca del muchacho, pensó si aquello sería un efecto secundario de absorber a un Lich. En ese instante, una voz resonó en el lugar, llamando a Lord Asclepius. Ares se asustó y miró a su alrededor. Solo pudo ver a alguien con tacones frente a él. Mientras estaba inconsciente, Dan escuchaba de nuevo las palabras del hombre desconocido, que le ordenaba encontrar a Einaer. Nuestro protagonista finalmente despertó, con un grito que resonó por toda la sala. Dan se dio cuenta de que estaba solo. El muchacho buscó a Chloe y a Ares, pero no los encontró. Se preguntaba a dónde se habían ido todos. Vio una bolsa y, junto a ella, una carta. La carta, firmada por Ares, decía que gracias al muchacho el Lich había sido derrotado y que, por un imprevisto, tuvieron que adelantarse. Sin embargo, como nuestro protagonista no conocía el idioma de ese mundo, no pudo leerla. El joven acabó pensando que lo habían abandonado. De vuelta al momento anterior, Ares miraba fijamente a la mujer. Le preguntó qué hacía allí una mujer llamada Aquines. Entonces, la mujer le reveló que su majestad imperial lo estaba convocando. Guardando su espada, el hombre preguntó el porqué de algo tan repentino. La mujer dijo que eso no era ningún secreto, y preguntó desde cuándo su majestad pedía permiso para hacer algo. El hombre la miró con cara de pocos amigos. Ella conjuró un portal mágico y dijo que escucharía más detalles en el palacio. Con ironía, comentó que, de todos modos, parecía que él ya había terminado allí. En ese momento, alguien llegó llamando a Ares. Era Chloe, quien preguntaba si Dan estaba bien y qué había pasado con el Lich. Fue entonces cuando la chica se fijó en la mujer y en Dan, que estaba tirado en el suelo. Corrió, implorándole a Dan que despertara. Ares le pidió a Chloe que se calmara. Le explicó que el shock de absorber a Lich probablemente lo dejaría inconsciente por un tiempo, pero que su vida no corría peligro. Mientras esperaba, la mujer lo observaba todo desde lejos. Mirando al muchacho, Ares pensó que había varias cosas que le molestaban. Entonces llamó a Chloe y le pidió que pusiera algo de comida y un mapa en una bolsa para dejársela a Dan. Aquines observaba todo con una mirada fría, mientras se preguntaba si el chico realmente había absorbido al Lich. Con una sonrisa maliciosa, pensó para sus adentros que esa pequeña historia estaba empezando a interesarle. Tras terminar los preparativos, el hombre dijo que era hora de irse. Al acercarse a la mujer, le susurró que iba a darle una advertencia. Con una mirada seria,
le dijo que era mejor que perdiera el interés en ese chico, y añadió que si quería tener una vida larga, sería mejor que lo hiciera. La mujer, por su parte, solo sonrió. Ares cruzó el portal, seguido por Choe, a quienes le sonrió a Dan, que yacía inconsciente. Antes de irse, dijo que recordaría eso mientras miraba al muchacho. De vuelta al presente, vemos a nuestro protagonista comentando que lo que le habían hecho era una maldad. Pensó que, aunque no habían viajado juntos por mucho tiempo, en su mente ya eran una familia. Dan gritó que aún así lo habían dejado solo. Al parecer, él era el único que pensaba así. De repente, se detuvo y dijo que probablemente tendrían sus motivos. Con el mapa en la mano, el joven recordó que Ares dijo que había ayudado con el Lich, pero él tenía sus dudas. Mirándose la mano, pensó que no se sentía tan fuerte como esperaba después de absorberlo. Imitando a Jim Carrey, dijo que en ese caso era mejor que se llevara lo que quedaba. Saltando de alegría, el muchacho dijo que, como había derrotado a un monstruo increíblemente fuerte, debía haber algo útil allí. Acabó encontrando varios objetos de alta clasificación. Sin embargo, todos parecían extraños, así que decidió olvidarse de ellos antes de ganarse una maldición. Fuera de la tumba, con el mapa y una brújula en las manos, el muchacho notó que para alguien que solo había usado aplicaciones de localización, aquello era todo un desafío. Dan descubrió a través del mapa que había un pueblo al oeste, cruzando el bosque, y allí estaba él, de nuevo solo. Un tiempo después, vemos al muchacho derrotando a un esqueleto con facilidad. Ya habían pasado 3 meses desde que se separó de Ares y su grupo. Desde entonces, había estado cruzando ese lugar solo, y gracias a los conocimientos aprendidos de Ares y Choe, había logrado llegar lejos sin mayores problemas. Pensaba que aquel viaje era extremadamente solitario. En ese momento, finalmente logró salir del desierto. Después de un año, por fin pudo volver a ver hierba fresca y árboles. Feliz, pensó que finalmente había encontrado un lugar hermoso y sin monstruos. Sin embargo, en ese instante un temblor sacudió el suelo frente a él. Molesto, dijo que casi lo lograba. En algún lugar del bosque, vemos a alguien pasar por un charco. Se trataba de un joven rubio que, aparentemente asustado, corría, cuando de repente algo cayó a su lado, derribándolo. En el suelo, el chico se preguntó qué hacía un wyvern en un lugar como ese. Pensó que estaba equivocado, pues incluso Robert, el más fuerte de su grupo, había caído sin poder reaccionar. Él, en cambio, era solo de rango bajo. En sus pensamientos, el muchacho comentó que solo habían ido allí para cazar algunos goblins. Sin embargo, con el wyvern acercándose a él, el joven simplemente cerró los ojos, aceptando su fin. En ese instante, una mujer bestia intervino, golpeando a la criatura en el rostro. El rubio se sorprendió al ver a Aliosa. Mirando hacia atrás, la mujer bestia le preguntó qué hacía ahí parado y le ordenó que corriera. Preocupado por su amiga, el chico le preguntó si había vuelto para servir de carnada y que él pudiera huir. La chica respondió que solo en sus sueños dejaría que él se llevara el crédito. El chico se lamentó por un momento, hasta que se levantó rápidamente, preguntándole si tenía un plan. Ella le preguntó si, en caso de tenerlo, creía que Robert estaría muerto en ese momento. Girándose hacia el wyvern, dijo que simplemente correrían a la de 3 sin mirar atrás. El rubio asintió y Aliosa comenzó la cuenta, pero en ese instante el wyvern la atacó. Después de eso, solo se pudo ver su báculo girando en el aire. Al presenciar la escena, el muchacho gritó el nombre de Aliosa, que se encontraba caída. De repente, algo pasó a toda velocidad por encima del hombro del muchacho, impactando al wyvern. Mirando hacia atrás, el joven pensó que no tenía sentido que ella también hubiera vuelto. Vio a su compañera Celis, que empuñaba asustada el arco. La chica se disculpó, pero dijo que no podía ser la única en huir. Gritándole a Celis, el muchacho le dijo que tenía que escapar. En ese momento, escuchó el estruendo del wyvern al saltar. Mientras miraba a su amiga, el chico suplicaba mentalmente que aquello no sucediera. Con la boca abierta, el monstruo caía sobre Celis. Pensando que había llegado su hora, la chica solo pudo llorar, paralizada. En ese instante, alguien golpeó a la bestia, aplastando al wyvern contra el suelo. Todos se sorprendieron con la repentina aparición. Se trataba de nuestro protagonista, que empuñaba su bate. Tras la derrota del dragón, los jóvenes se inclinaron, agradeciéndole a Dan por su ayuda. Dan, por su parte, solo dijo que no había hecho nada extraordinario. Tomando la mano de Dan, el rubio le dijo que estaba equivocado, pues les había salvado la vida. Si no los hubiera ayudado, todos habrían ido a conocer a su creador. Y comentó que, por suerte,
Aliosa no corría peligro. El muchacho comentó que, aún así, derribar a un wyvern de esa manera no era nada fácil, y pregunta si por casualidad podría ser un cazador de rango alto. Mientras hablaban de que Dan podría ser rango oro o quizás platino, nuestro protagonista parecía nervioso. Solo el silencio reinaba en el lugar. Nuestro protagonista lo rompe, preguntando qué se suponía que era eso, dejando a todos paralizados. Con la mujer bestia en su espalda, el joven pregunta si Dan realmente había dicho que venía de otro mundo. Un poco avergonzado, nuestro protagonista lo confirma, diciendo que entendía lo difícil que era de creer. Para su sorpresa, el joven lo negó, diciendo que no creía que su salvador le mentiría. La chica llamada Celis comenta que nunca había oído hablar de eso, pero como existían magias de teletransporte, podría ser posible. El rubio dice que su amiga tenía razón y que nadie sabía todo sobre ese mundo. Con eso Dan confirma que casos como el suyo no eran comunes. Dándose la vuelta, el joven también comenta que lo que había hecho antes lo había dejado sorprendido. Se refería a la entidad del bate, que había aparecido de repente para devorar el cuerpo del monstruo, y que después de eso, el monstruo se transformó en un garrote que emanaba poder mágico. Con los ojos brillando de entusiasmo, el chico pregunta si todas las personas en el mundo de Dan poseían habilidades como las suyas. Dan lo piensa un poco y simplemente asiente, notando que sería mucho más fácil de esa manera. Después de una larga caminata, el joven rubio avisa que ya casi llegaban, declarando que ese era el territorio más al este del reino de Lemenia, llamado Chiltrock. Lágrimas caían del rostro de Dan. Dándose la vuelta, el chico le pregunta si acaso el lugar no era tan genial como imaginaba. Mientras se limpiaba el rostro, nuestro protagonista explica que no era nada de eso, revelando que simplemente había pasado mucho tiempo desde que veía a tanta gente. En una taberna, Dan, sin perder tiempo, comió y bebió como si no hubiera un mañana. Piensa que nunca se habría imaginado que la primera vez que bebería legalmente sería en otro mundo. El joven recuerda que los otros habían dicho que solo cuidarían de sus compañeros y que volverían. Retrocediendo un poco, el chico rubio decía que iban a atender a Aliosa y a recuperar el cuerpo de Robert. Tenso, Dan dice que entonces perdió un aliado. El chico suspiró y le entregó una bolsa de monedas, comentando que no era mucho, pero que lo encontraría si se quedaba en una posada. De vuelta en el presente, Dan estaba seguro de que vendrían pronto si descansaba un poco. Mira a su alrededor, notando que realmente era un mundo muy diferente. El joven piensa que sería mejor al menos dormir un poco antes que nada. Al día siguiente, Dan se despierta con el resplandor de su ventana, y piensa que había pasado una eternidad desde que no dormía en una cama. No era de extrañar que se hubiera quedado dormido de esa forma. Dan nota que alguien toca a su puerta, y al abrir, se encuentra con Celis y Aliosa. Ellos bajan las escaleras y se encuentran con el joven rubio que los esperaba en el piso de abajo. El joven rubio comenta que Aliosa había dicho que le gustaría agradecerle a Dan en persona y, avergonzada, la mujer bestia dice que no fue exactamente así. De todos modos, el chico comenta que estaba muy afectado el día anterior, y por eso no pudo agradecerle a Dan apropiadamente. Nuestro protagonista dice que no fue nada de eso, y que gracias a ellos había tenido un excelente descanso. En ese caso, el chico dice que se presentará apropiadamente, revelando que es Alt, un cazador de rango cobre del grupo Raiches Wanderers, y dice que la que está a su lado es Aliosa, miembro de su grupo. En cuanto a la chica de cabello morado, se trata de Celis, miembro de la retaguardia del grupo. Cuando terminan las presentaciones, nuestro protagonista pregunta qué son exactamente los cazadores y los rangos. Al oír eso, a la mujer bestia le parece extraño. Al notarlo, Dan piensa que era de esperarse. Después de todo, era como preguntar cuánto es 1 más 1. Alt comenta que fue grosero de su parte, ya que el joven probablemente no sabía mucho sobre ese lugar. Él explica que los cazadores cazan bestias y aceptan todo tipo de encargos, y que además es necesario estar registrado en el gremio para hacerlo. El joven también revela que el número mínimo de personas para un grupo es de 2, pero que 4 es lo más común. Sobre los rangos, Alt explica que son niveles que el gremio asigna a los cazadores, que son 6 y van desde hierro hasta mitril. Aunque los grupos pueden tener rangos mixtos, solo se permite aceptar misiones basadas en el rango más bajo del grupo. Los cazadores de rango hierro y cobre normalmente cazan animales salvajes y monstruos pequeños, además de encargarse de trabajos menores. Los cazadores de rango plata eran veteranos enfocados en la caza de monstruos, pero la mayoría terminaba su carrera sin alcanzarlo. En el nivel oro, se encontraba la mano de obra de élite, con quizás 3 o 4 grupos por cada sede principal del gremio. Sobre los de nivel platino, el joven revela haber escuchado que no había ni 20 en todo el gremio, quedando solo el rango mitril. Alt dice que según los rumores, solo ha habido 10 en toda la historia del continente, e incluso entre ellos,
Solo había 3 activos en este momento. Eran literalmente leyendas vivientes. Con esto, nuestro protagonista deduce que Ares y Choe eran realmente especiales por ser de rango platino y oro. El rubio explica que los rangos no eran solo una medida de fuerza, sino también una prueba de estatus, y por eso las medallas se vendían a un alto precio en el mercado negro. Y para conseguir una, se necesitaban varios requisitos del gremio. Aunque ellos eran rango cobre, era suficiente para vivir. Dan dice que entiende, mientras siente que su cabeza va a explotar. Ya que estaban en el tema, Alt le pregunta si no le gustaría unirse a su grupo. Nuestro protagonista se sorprende, y Alt dice que no quiere presionarlo, que solo les faltaba un miembro y él necesitaba dinero. Al oír eso, Dan se da cuenta de que realmente necesitará ganar dinero para adaptarse mientras no regrese a su mundo. La chica bestia comenta que él era fuerte, y que le dijeron que había derrotado al Wyvern de un solo golpe, por lo que no estaría en peligro. En ese momento, alguien llega al lugar gritando fuerte que eso era mentira. Era una joven rubia que, golpeando la mesa, decía que al menos debería inventar una mentira más creíble. De modo sarcástico, nuestro protagonista piensa que justo a tiempo había aparecido otro espécimen. Aliosa le dice a la chica llamada Mary que no se entrometa. Burlándose, la joven noble pregunta qué hacía un animal en la mesa, comentando que había pelo por todas partes. La mujer bestia se enfurece y Alt intenta calmar la situación. Mirando a Dan, Mary le pregunta si él es el que supuestamente derrotó al Wyvern, lo que el joven confirma. Ella entonces le pregunta si por casualidad trajo algún trofeo, ya que con eso podría ganar un buen dinero. Alt intenta explicar que hubo algunas complicaciones. Sin embargo, la chica se ríe y dice que era obvio que no trajo nada, pues esa historia era un completo disparate. Dan dice que ya se ha contenido demasiado y le ordena que cuide cómo les habla a los demás. La chica, a su vez, le pregunta qué haría si no le hiciera caso. Irritado, nuestro protagonista se levanta, comentando que esa niñita realmente sabía cómo sacar a alguien de quicio. Mary pregunta a quien llama niñita, llamándolo a el perro callejero de poca monta. En ese momento, un hombre pelirrojo los interrumpe, disculpándose con Dan. Nuestro protagonista se queda confundido, y el hombre solo lo mira en silencio. Molesta, la chica pregunta quién le permitió a Bryant meterse en la conversación de los demás. Bryant se disculpa, comentando que al parecer fueron ellos quienes interrumpieron a los otros, y le pregunta por qué no vuelve a su sitio. Intentaba convencer a Mary de volver a su mesa, cuando nuestro protagonista lo llama. Sujetando el hombro del hombre, Dan le pregunta por qué se había metido de la nada y quién era. De repente, Bryant se pone serio y, dándose la vuelta, dice que simplemente deben dejarlo así. Dan se sorprende y sonríe, diciendo que realmente sabían cómo sacarlo de quicio. Se miran fijamente por un momento, hasta que alguien toca el brazo de Bryant, preguntando por qué el ambiente estaba tan tenso. Se trataba de una mujer pelirroja, que le dice a Bryant que lo deje pasar. Ella también comenta que, además de todo, Mary estaba equivocada. Bryant suspira, y la mujer lamenta lo ocurrido. La mujer de la raza de los enanos, llamada Aeryn, comenta que realmente era difícil creer que el joven hubiera derrotado a un monstruo de un solo golpe. Dan piensa que esa pequeña era la más madura de todos, y se pregunta si sería grosero decirlo en voz alta. Mientras tanto, la mujer se preguntaba por qué Bryant estaba peleando, si ella lo había enviado a detener la pelea. Nuestro protagonista mira a su alrededor y ve que todos los miembros de su grupo estaban tensos. Entonces, él dice que todo estaba bien y que no quería problemas. Aeryn le da las gracias y nuestro protagonista, provocado por Mary, pide que se la lleven antes de que empiece un problema. Celis comenta que actuó bien y dice que, a pesar de su lengua afilada, en el fondo Mary era una buena persona. Nuestro protagonista pregunta por dónde debería empezar para convertirse en lo que ellos llamaban un cazador. Alt explica que todo lo que necesitaba hacer era pagar la cuota de registro. Frustrado, el joven piensa que, al final, lo único que necesitaba era dinero. El chico rubio le pregunta si tiene dinero, recordando que no le había dado mucho, y Dan le cuenta que sus antiguos compañeros le dieron un poco. Al revolver en su bolsa, solo cae una moneda. Nuestro protagonista se confunde, pues solo había una moneda, pero Alt se sorprende al ver que se trataba de una de oro. Él explica que solo una de esas equivalía a 1000 coronas y que cada moneda tenía su propio valor. Emocionado, el joven pregunta si eso era suficiente, a lo que Alt responde que es el doble del valor requerido. Dan se frustra al saber que se llevarían la mitad de su dinero. Levantándose, Alt dice que, como el registro de cazador del chico ya estaba listo, ellos se marchaban. Nuestro protagonista le pregunta si de verdad ya se iban, y el chico le explica que tenían mucho que preparar antes de una misión de subyugación. Además, Dan también necesitaba descansar. Al irse,
le dice que se encontrarán allí en 3 días. Dan pregunta por qué en 3 días. Entonces, Alt le explica que la posada en la que estaba era administrada por el gremio. También comenta que la mayoría de los huéspedes allí también eran cazadores, así que era una buena oportunidad para que Dan los conociera. Y si el chico se aburría, podía sentirse libre de aceptar 1 o 2 trabajos. Además, el joven pregunta si podría ir con ellos en caso de no encontrar un grupo en esos 3 días. Dan entonces dice que lo pensará. El grupo le advierte que no vaya a ningún lado hasta que descanse, y nuestro protagonista les dice que no se preocupen. Él suspira y piensa que esa mañana había sido caótica. El joven empieza a analizar sus gastos y llega a la conclusión de que todavía tenía 20 días completos de alojamiento y comida garantizados. Golpeando su cabeza contra la mesa, piensa que extraña su casa. Justo cuando todo parecía estar arreglándose, volvió a estresarse por el dinero otra vez. Es entonces cuando se da cuenta de que también debía prepararse un poco para la misión de subyugación. Al momento siguiente, lo vemos vestido con una nueva armadura, mientras la vendedora lo elogiaba. Al llegar al mostrador, la mujer le dice que todo costaría 30 coronas. En ese momento, el joven se da cuenta de que eso le costaría mucho dinero. La vendedora le decía que volviera pronto y, mientras salía, nuestro protagonista pensaba que tuvo suerte de no haber visto las armaduras de placas. Con todo listo, se preguntaba por dónde debía empezar. Como estaba casi sin dinero, piensa que tal vez debería tomar una misión. En un mostrador donde se encontraba una hermosa mujer zorro, nuestro protagonista se acerca y, poniendo un folleto sobre la mesa, dice que le gustaría aceptar una solicitud. Al ver la solicitud, la mujer le explica que, como se había registrado ese mismo día, no podía aceptar una misión de nivel plata superior. Y así comenzó su gran primera misión. Desde cargar sacos de harina y limpiar establos hasta lavar ropa. Dan se quejaba, diciendo que pensaba que se convertiría en un cazador, no en un todólogo. Exhausto, deambulaba por la ciudad. Habiendo trabajado todo el día, se preguntaba cuál era el sentido de convertirse en cazador. Pues con todo ese trabajo pesado, solo había conseguido 30 coronas, lo que significaba vivir al día. Entonces comenta que, por lo visto, la vida era difícil en todas partes. En ese momento, encuentra un pequeño puesto donde una mujer anunciaba su comida. Hambriento, pensaba que al menos para eso el dinero debería ser suficiente. Dan compra una brocheta de carne por 3 coronas y se sorprende por su increíble sabor. Detrás de él, vemos a una chica que sostenía una especie de brújula que la llevaba hasta Dan. Mientras tanto, nuestro protagonista, sorprendido por el delicioso sabor de la comida, se preguntaba si la mujer tendría algún secreto, hasta que una elfa pelirroja lo jala, mientras decía que había encontrado su destino. En una cafetería, Dan le preguntaba a la chica si estaba segura de que él era el héroe que buscaba, a lo que ella responde que sí. Entonces él le pregunta qué prueba tenía de eso. La chica entonces le cuenta la profecía de su maestra. Decía que la persona a la que apuntara la brújula era el héroe que salvaría ese mundo, y que ella tendría que ayudar a ese héroe. Con desdén, Dan le pregunta si de verdad creía en esa profecía tonta. La elfa dice que creía sin ninguna duda, pues su maestra era Drenis, la bruja profética. Al oír ese nombre, nuestro protagonista pregunta si era alguien conocida o algo por el estilo. Y con una mirada seria, la chica explica que las profecías de la bruja nunca habían fallado. Le cuenta sobre una vez que la bruja sintió un dolor en los hombros y lo asoció con la lluvia, y ese día, de hecho, llovió. Dan comenta que solo era una coincidencia, pero la chica, enojada, le ordena que retire esa blasfemia. Sin darle mucha importancia, él se disculpa. Él entonces pregunta qué pasaría si él fuera ese tal héroe. Y la chica explica que su maestra le dijo que ayudara al héroe, y que sin importar lo que él intentara hacer, la magia de ella lo ayudaría. Dan la interrumpe, preguntando quién le había dicho que ella sabía lo que él quería hacer. Cuando la chica iba a decir que obviamente era salvar ese planeta, Dan la interrumpe diciendo que era regresar a su mundo original. Ella se queda confundida con lo que el joven quería decir. Nuestro protagonista comenta que no sabía quién era su maestra ni de qué héroe hablaba a ella, y que no tenía ninguna intención de salvar ese lugar, pues tenía más motivos de los que podía contar para regresar a su mundo. Por lo tanto, le sugiere que vaya a buscar a otra persona, porque el héroe no era él. Observando todo desde lejos, Mary lamenta con sarcasmo el rechazo de la chica. Brian le comenta que, ya que estaba tan desocupada, debería dejar de husmear en la vida de los demás y ayudarlo. La chica dice que él de verdad no entendía, pues la vida amorosa de los demás era lo más divertido que existía. Él le pregunta si estaba bien que ella se divirtiera con las relaciones de otros mientras el líder estaba atrapado con todo ese papeleo. Irritada, la chica dice que él existía exactamente para eso. Viendo que no podía ganarle, el chico simplemente asiente. Mientras la chica seguía quejándose, Brian,
que había escuchado la conversación, piensa que esa era una información interesante. Tiempo atrás, vemos a alguien que parecía ser la bruja Drenis, entregándole la brújula a la elfa pelirroja. Ella le dice que esa herramienta la guiará hasta su destino. La bruja le ordena a Ariel que siga en dirección a su destino. De vuelta con nuestro protagonista, lo vemos apilando sacos. El joven suspiró de cansancio, y la anciana le agradece por el trabajo. Dan parece haber recordado algo y se acerca a la señora. Un poco lejos de allí, Ariel lo observaba, preguntándose por qué el chico solo hacía esos trabajos tan extraños. Por su buen trabajo, la señora le estaba dando un extra. Al ver eso, Ariel se preguntaba si él estaría sin dinero. Cabizbaja, ella pensaba si ese era realmente el destino del que su maestra le había hablado, y se preguntaba qué debería hacer. En ese momento escucha una voz que le pregunta si todavía seguía allí. Se trataba de Dan, quien revela que se había dado cuenta de que ella lo había estado siguiendo todo el día, y le ordena que regrese con su maestra o lo que sea, porque él no era el tal héroe del destino. De repente, la chica dice con tristeza que su maestra había muerto. Al oír eso, Dan se disculpa, diciendo que no fue su intención. Levantándose, la chica le pregunta si entonces él quería regresar a su mundo original, y, decidida, dice que lo ayudará, ya sea enviándolo a casa o simplemente limpiando. Ella declara que lo ayudará. En la posada, vemos que Alt se estaba equipando, cuando alguien llega llamándolo. Era Celis, quien comenta que no encontró a Dan por ninguna parte de la posada. Alt dice que eso es extraño. Es entonces cuando alguien dice que el muchacho probablemente había huido. Era Mary, quien comenta que Dan seguramente había corrido por miedo a que descubrieran la verdad sobre el Wyvern. Al ver que la chica llevaba armadura, Alt le pregunta qué estaba pasando. Burlona como siempre, la chica le pregunta si no se había enterado, pues había reportes de monstruos apareciendo cerca de la ciudad, que normalmente no vivían por allí, y en este caso, el grupo de nobles opresores aceptó con gusto la tarea de explorar el área cercana al dominio, como, por ejemplo, supervisando a un grupo de cazadores novatos con la mitad de su fuerza. Alt dice que ignoraría que ella los menospreciara, pero que no se quedaría de brazos cruzados si insultaba a Dan. Una mujer bestia llamada Verónica pregunta quién era Dan exactamente. Brian quiere explicar, pero duda. Entonces Celis dice que fue Dan quien lo salvó, y que no toleraría que nadie fuera grosero con él. En ese momento, Mary comenta que la última vez que lo vio, el muchacho parecía estar ocupado coqueteando. Esto hace que Celis tartamudee, preguntando si había escuchado bien. La chica lo confirma, diciendo que él estaba hablando sobre el destino con una elfa, y podía apostar que los dos se metieron tanto en su romance que él se olvidó por completo de reunirse con ella. Celis se acerca a Mary con una mirada asesina, llamándola mentirosa. Con la chica asustada, Celis continúa, diciendo que el muchacho dijo que venía de otro mundo y que no conocía a nadie allí, por lo tanto, eso no era posible. Cuando Celis estaba en la cúspide de su ira, alguien llega al lugar preguntando quién había dicho que él huiría. Al oír esto, la mujer se gira lentamente. Todos estaban sorprendidos con lo que veían. Se trataba de Dan, que estaba de pie frente a la puerta, ahora acompañado de Ariel. Saludando con la mano, comenta que hacía un buen tiempo que no los veía. El chico se alegra al ver a su amigo llegar. Nuestro protagonista, a su vez, pregunta si acaso había llegado tarde. Mirándolo, Mary lo llama traidor, pues se suponía que formarían un grupo, pero él se había unido a otra persona. Acercándose a Dan, lo llama traidor descarado y frío, a lo que el muchacho pregunta si eso era de su incumbencia. Alt comenta que no era como si lo estuvieran forzando a algo, pero que no se esperaban aquello. Además, una maga elfa. El chico rubio pregunta dónde se habían conocido, mientras Celis solo emanaba un aura aterradora. Dan dice que es una larga historia mientras se rasca la cabeza. Tomando la iniciativa, la elfa dice que fue ella quien lo buscó y que, además, el destino la había guiado hasta él. Todos se sorprenden con la respuesta. Celis, por su parte, solo movía la cabeza fríamente. Un breve silencio se apodera de la sala. Irritado, Dan se levanta, diciendo que Ariel lo estaba haciendo sonar extraño a propósito, mientras Brian piensa que un romance estaba floreciendo. Alt pregunta cuál era el nombre de la elfa. Ella, a su vez, se presenta como Ariel. Entonces él le pregunta si también participaría en la misión de subyugación. Ella lo confirma, pero deja claro que solo estaba interesada en ayudar a Dan, y que incluso había conseguido su insignia el día anterior para eso. Brian observaba la escena, y Verónica comenta que aquello parecía un amor puro y dedicado. Poniéndose de pie, Alt revela que, como las heridas de Aliosa no habían sanado, ella no podría participar, por lo que tener más gente era un alivio. Nuestro protagonista se disculpa por decidir sin hablar con él antes,
pero el chico le dice que todo estaba bien. Con todos presentes, Alt dice que era hora de partir. Un goblin es un pequeño monstruo con el intelecto de un niño, naturalmente agresivo y que usa herramientas rudimentarias. Normalmente invaden asentamientos humanos para robar ganado y objetos de valor. Un solo goblin no representa un gran peligro, pero como se mueven en manada, se convierten en una gran molestia. Vemos a Alt diciendo que últimamente había reportes de aldeas atacadas y comenta que la última vez que investigaron, fueron emboscados. Entonces Dan pregunta si así fue como sucedió todo. Él comenta que entendía hasta ahí, pero cuestiona el motivo por el cual los otros habían venido con ellos. En ese momento, Alt explica que los monstruos se habían multiplicado desde el incidente con el Wyvern, por lo que ellos serían una especie de escolta. Mary dice que deberían considerarlo un honor, pues ellos habían ido hasta allí para proteger a unos don nadie como ellos de rango hierro. Al oír esto, Dan pregunta si no había nadie más que pudieran enviar además de ellos. Alt dice que entiende que no se lleven bien por cómo se conocieron, pero afirma que, a pesar de todo, el grupo de nobles opresores era poderoso. En solo 2 años ascendieron al rango plata, y les estaba yendo tan bien que ahora eran candidatos para ser los más rápidos en llegar al rango oro. Mirando hacia atrás, nuestro protagonista pregunta si estaba seguro de lo que decía. En ese momento, Mary estaba molestando a Ariel, preguntándole si era una elfa de verdad, mientras Bryant intentaba contenerla. Con esto, Alt admite que tenían una forma de actuar bastante peculiar, y Dan dice que un día le daría un golpe en la cabeza a la chica. Cambiando de tema, el rubio dice que había algo que necesitaban resolver, y explica que, como Dan es un usuario de armas de impacto, él iría a la línea de frente, mientras que Celis y Ariel se encargarían de la retaguardia. Él entonces recuerda algo, y pregunta qué tipo de magia usaba Ariel. Después de pensar un poco, la chica le pregunta a qué se refería. Rascándose la cara, él pregunta si había sido muy vago, y dice que, aunque no era un experto, había oído que la magia tenía algunas grandes categorías, como destrucción, magia de aumento, alquimia, invocación de espíritus y nigromancia. Pone de ejemplo a Verónica, que se especializaba en magia de aumento, y como los magos tenían especialidades, pensó que ayudaría a saberla de ella. Entonces reveló que era su primera vez trabajando con una maga, ya que generalmente solo se veían magos a partir del rango plata. La chica empieza a decir que finalmente había entendido, pero es interrumpida por algo. Cuando se da cuenta, ya tiene una flecha justo frente a su rostro, la cual es detenida por el protagonista. Celis y Alt se sorprenden al ver a varios goblins aparecer de repente. Nuestro protagonista observaba de manera determinada. El hombre de cabello rojizo se preguntaba si habían caído en una emboscada de los goblins. Frente a él aparece una mano. Era Mary, que decía que no necesitaban intervenir, y que debían dejarles eso a ellos, pues al fin y al cabo, ellos eran los verdaderos cazadores. Un goblin gritaba, cuando de repente es golpeado en el rostro por Dan. El muchacho mira hacia atrás y nota que el resto de los monstruos ya habían sido eliminados por sus compañeros, y comenta que esa lucha había sido más fácil de lo que imaginaba. Alt felicita al protagonista por su trabajo y comenta que sus habilidades eran impresionantes. Celis, por su parte, dice que algo parecía extraño, pues los goblins generalmente no emboscan a cazadores armados de esa manera. El rubio está de acuerdo, diciendo que normalmente atacan primero a quien parece más débil, pero ni siquiera le habían disparado a Ariel. Dice que de cualquier forma, necesitaban encontrar el nido de los goblins para poder exterminarlos, pues era muy probable que esos no fueran todos. Entonces el protagonista comenta que quizás deberían haber dejado uno vivo, y dice que por ahora, tal vez deberían adentrarse más. Por alguna razón, todos parecían paralizados. Sin notarlo, él pregunta cómo sería un nido, ya que no se podía ver. Entonces nota la expresión de todos y se detiene. Pregunta que estaba mal. Alt entonces le grita, advirtiéndole que mire hacia atrás. Al girarse, el protagonista se encuentra frente a un monstruo, que ya estaba listo para atacarlo. Sin embargo, en el momento en que el muchacho iba a ser golpeado, Mary interviene, desviando la mano del monstruo. Todos se impresionan, y alguien le toca el hombro a Dan. Era Bryant, que le decía que a partir de ahí se encargaban ellos. Al darse cuenta de que se trataba de un troll de montaña tan cerca del dominio, el hombre comenta que realmente algo estaba pasando. Mary, a su vez, les advierte a todos que no bajen la guardia, pues aquel oponente no caería fácilmente. Dan, por su parte, dice que ellos también deberían participar en la pelea, pero es interrumpido por Alt,
quien le dice que solo estorbarían. Él reconoce que el chico era fuerte, pero los nobles eran un grupo experimentado, y era más probable que estorbaran a que ayudaran. Al oír esto, el muchacho se tensa. Ariel suspiraba, y Celis observaba todo con preocupación. Bryant le da la señal a Verónica, quien a su vez potencia el espíritu de lucha del grupo. Alt se sorprende al ver que la mujer había potenciado a 3 personas a la vez. El troll que los miraba salta en dirección a Mary. La chica, a su vez, empuja al monstruo con su escudo, abriendo una brecha para que Arin dispare. La flecha termina impactando en el ojo del troll. Mientras el troll estaba aturdido, Bryant corre hacia Mary, gritando su nombre. Sabiendo de qué se trataba, la chica se da la vuelta y él salta usando su escudo como impulso. Ya sobre el monstruo, lo golpea en el segundo ojo. El protagonista piensa que aquello era increíble, notando que cada miembro se movía como parte de un solo cuerpo, como un verdadero equipo. De vuelta en el suelo, Bryant comenta que la visión del monstruo estaba bloqueada, pero que sus heridas eran superficiales, y que con la regeneración de un troll, eso sanaría en poco tiempo, y para ellos, que no poseían magia ofensiva, esto era lo peor. Mary dice que necesitaban apuntar a su corazón, la fuente de su regeneración, y le avisa a Verónica que se prepare. Los nobles opresores son un grupo conocido por ser muy equilibrado, con una coordinación impecable y un posicionamiento sólido. Su poder de fuego consistía en la ballesta de Aeryn, que no causaba mucho daño a monstruos grandes y además tenía una recarga lenta. Bryant, que comparte la vanguardia con Mary, utiliza 2 dagas cortas, lo cual no es ideal contra monstruos grandes. Verónica es la maga del grupo, pero como solo puede usar magia de encantamiento, no ayuda mucho en la ofensiva. Y por último Mary, la vanguardia que usa un arma única, una lanza. Pero es una lanza hecha para el combate montado, con su equilibrio desplazado hacia atrás, por lo que alguien de pie no puede usarla correctamente. Los nobles opresores compensan esto de una forma inusual, es decir, concentrando un encantamiento extremo en una sola persona. Con las manos en la espalda de Mary, Verónica conjuró su magia con la máxima potencia, potenciando tanto su velocidad y resistencia como incluso su arma. Como una infante pesada, Mary obtenía una fuerza y velocidad explosivas por un corto periodo gracias a las potenciaciones acumuladas. De este modo, la chica alcanzaba una velocidad que superaba a la de la caballería. La velocidad de la chica sorprende a todos, excepto a Ariel. Debido a esa velocidad, Mary era conocida en el gremio de cazadores como el unicornio dorado. El troll nota el peligro, pero antes de que pueda hacer algo, es atravesado por Mary justo en el centro de su pecho. Dándose la vuelta, la chica decía que ni un troll era rival para ella, preguntándole a su grupo qué opinaba, cuando de repente siente un dolor y escupe un líquido rojo. Alt grita, preocupado por la chica. Bryant corría hacia Mary mientras ella continuaba tosiendo sin parar. Él le dice que ya le había advertido que ese método sobrecargaba demasiado su cuerpo. Mary entonces dice que un noble debe dar el ejemplo a los demás, por lo tanto, aquello no era nada. Mientras decía que debían volver y pedir refuerzos, la chica es alcanzada por una flecha en el pecho. Esto deja a Bryant sin reacción. En ese momento es que Mary se da cuenta de lo que había sucedido. Ella se agacha y, mirando al frente, divisa varios ojos que brillaban en medio del bosque. Se trataba de varios goblins acompañados de trolls. Bryant se pregunta qué era aquello. El grupo de nuestro protagonista se preguntaba de dónde habían aparecido esos monstruos. Mary entonces grita por Verónica nuevamente. Un poco vacilante, la mujer asiente, y Mary le avisa que saque a todos de allí. Rompiendo una flecha que tenía en el pecho, declara que les ganaría tiempo para que huyeran. Esto deja a todos preocupados, incluido Bryant, que intentaba hacerla reconsiderar. Mientras observaba a los monstruos, Mary dice saber exactamente lo que él diría, pero le dice que no se atreva, recitando el lema de la nobleza, y diciendo que ahora era el momento de cumplir con su deber como noble. Bryant se queda sin reacción al oír aquellas palabras. Tras un momento de silencio, alguien comenta que estaba haciendo un drama. Mientras caminaba, decía que había un límite para cuánto podía despreciar a la gente. Era Dan, quien le preguntaba si de verdad creía que huirían dejándola atrás. Todos se quedan sin reacción al oír eso, y Mary le dice que no sea terco, pues él había visto la pelea anterior. Además, comenta que con esa arma débil ni siquiera podría herir a uno de esos trogloditas. Incluso si tuviera suerte y lograra derrotar a uno, no había forma de que pudiera con todos. Pero el joven dice que, en comparación con lo que había enfrentado con Ares, ellos no eran nada. Irritada, la chica le dice que deje de decir tonterías y que se vaya de una vez. En ese momento, solo puede sentir el puñetazo de uno de los monstruos viniendo en su dirección. Se daba la vuelta,
pensando que era su fin. Sin embargo, el protagonista interviene, estrellando su mazo contra el monstruo y haciendo desaparecer el brazo del troll, lo que termina sorprendiendo a todos. Mientras el monstruo gritaba de dolor, nuestro protagonista dice que todo estaba bien, preguntando cuál era el plan de Mary, comentando que todos solo estaban esperando su llamado. Es entonces que ella mira hacia atrás y ve a sus compañeros listos para ayudarla. Alt grita diciendo que lucharían con ella. Aeryn, por su parte, cuestiona qué tipo de compañeros abandonarían a su líder y huirían. Mary se queda impactada con aquello, y se da la vuelta sonriendo. Con una mirada determinada, les dice a todos que se concentren en derrotar a los goblins primero. Mientras Dan derribaba a los trolls uno por uno, ellos los mantendrían distraídos. Entonces alguien golpeó el suelo con su báculo, pidiendo que esperaran un poco. Se trataba de Ariel, que dice que se encargaría de eso. Dan le pregunta si tenía algún tipo de plan. La chica suspira mientras sonríe. Llamando a Alt, le pregunta si no le había consultado cuál era su especialidad mágica, lo que él confirma. Ariel revela que en realidad no tenía una, pues no había magia que ella no pudiera usar. Con eso, activa el impulso de maná, junto con el de foco y el elemental. Rodeada de llamas rojas, conjura el hechizo del dragón llameante ascendente, lo que crea un enorme tornado de fuego en el lugar, mientras ella flotaba en el aire. En el lugar donde antes había un bosque, ahora solo quedaban cenizas. Dan se impresiona con el inmenso poder de la chica, y ella se da la vuelta, diciendo que todo estaba listo. Mary ríe, diciendo que aquello era completamente absurdo, y cae de repente. Mientras la chica dormía, comentaban que se trataba de un veneno mortal, un tipo de toxina rara, que no solía verse por allí. El médico comenta que había hecho todo lo que pudo, sin embargo, si no encontraban el antídoto, no podría garantizar su vida. Entonces Brian dice que entiende. En la posada, el protagonista decía que esperaba que Mary se recuperara. En su semblante, Ariel tenía una mirada triste. Mientras tanto, Dan comentaba que había pensado que la chica estaría siendo tratada en una mansión, y se preguntaba por qué en una posada. Entonces Aeryn dice desde lejos que era porque la chica ya no era una noble. El joven pregunta qué quería decir con eso. Después de todo, la mujer había estado siguiendo a Mary y llamándola mi señora todo este tiempo. Aeryn lo mira de reojo y le explica que Mary había nacido noble, y confirma ser su acompañante. Sin embargo, dice que ahora, eso era cosa del pasado. En ese momento, retrocedemos en el tiempo y vemos a Brian, que era un esclavo. Se encontraba dentro de un carruaje, siendo escoltado por caballeros. Dentro de él, había varios otros esclavos. Un esclavo mayor le pregunta por qué motivo habían apresado al chico, quien, a su vez, lo ignora y solo observa el mundo a través de las rejas. Acostándose, el hombre dice que si no quería hablar estaba bien. Después de todo, todos los capturados en la guerra terminaban en la horca. Mientras avanzaban, uno de los guardias comenta que basuras como esas deberían ser eliminadas, y que arrastrarlos hasta la horca era un desperdicio de esfuerzo. Otro guardia comenta que, en realidad, era solo para aparentar, pues podía apostar que no había ni un solo verdadero criminal capital, y que como no tenían recursos ni para un juicio, simplemente los juntaban a todos. Iba a decir algo más, cuando es alcanzado por algo que lo interrumpe. El otro guardia nota que le habían dado en el cuello con una flecha, y grita avisando de una emboscada. Brian, desde dentro del carruaje, divisa una bandera azul decorada con rosas. Junto a ella había varios caballeros con armadura. Uno por uno, los soldados que escoltaban el carruaje fueron derrotados, quedando solo un mar de cuerpos. Entonces uno de los caballeros llama al Lord, preguntando qué harían con los prisioneros. El hijo del Lord dice que, como eran criminales, deberían eliminarlos allí mismo. Todos los prisioneros comienzan a temblar, excepto Brian, que se mantiene sereno. En ese momento, el Lord se acerca al muchacho, que tenía un semblante vacío. El hombre rubio le pregunta cuáles eran los crímenes del joven. Desesperado, el esclavo de más edad dice que todos allí eran solo ladrones y que, en el peor de los casos, habían saqueado cuerpos en el campo de batalla. Se oye el sonido de un corte, y la cabeza del hombre hablador rodó por el suelo. El Lord mantenía una mirada fría, asustando al segundo esclavo. Brian, sin embargo, incluso con una cabeza cerca de sus muslos, mantenía la misma mirada vacía de antes. Al notar esto, el Lord comenta que para ser tan joven, parecía una vela consumida. Le pregunta si acaso no le tenía amor a la vida, pero el muchacho solo permanece en silencio. Nuevamente, el hombre le pregunta cuál era su crimen. Con una mirada fría, el chico le dice que si lo va a eliminar, que lo haga de una vez. Le pregunta si es que acaso tiene miedo de acabar con la vida de un niño sin motivo. Un guardia intenta intervenir, pero el Lord solo sonríe,
llamando al chico atrevido, y dice que le gusta, mientras comenta que él era el regalo perfecto para su hija. Dándose la vuelta, ordena a los guardias que lo suban a la carreta. Brian se preguntaba si ahora era un esclavo, maldiciendo su vida de mierda. En una bañera con varios frascos a su disposición, se preguntaba qué era todo aquello. Entonces, retrocedemos un poco en el tiempo. En la mansión, una sirvienta se quejaba del mal olor, y le preguntaba si planeaba encontrarse con la señorita en ese estado, ordenándole que se bañara. En el baño, piensa que para darle un baño a un esclavo, debían de tener mucho dinero. Recordando que le habían dicho que conocería a la hija del Lord, piensa que tenían mucho valor para confiar en alguien como él. Después del baño, un guardia le advierte que no le haga nada irrespetuoso a la joven señorita, y que si intentaba alguna gracia, la muerte sería el menor de sus problemas. Mientras tanto, Brian solo se quejaba mentalmente de lo mucho que hablaba. Entonces, se anuncia la llegada de la joven señorita. Mientras bajaba las escaleras, la chica pregunta si él es el regalo que su padre había preparado. Al verla, el muchacho piensa que es bastante joven. Repitiendo lo que su padre había dicho, ella comenta que el chico realmente parecía descuidado y sin ningún refinamiento. Con la cabeza gacha, pensaba que la señorita lo estaba irritando seriamente. Con una sonrisa brillante, ella dice que, aún así, era un regalo que su padre había elegido, por lo tanto, lo trataría con cuidado. El muchacho permanece en silencio, y ella le pregunta cuál es su nombre. Entonces el chico dice que es Jared. Con desdén, ella dice que suena poco elegante. Ella piensa por un momento y dice, Brian. Eso lo deja confundido, y ella le explica que a partir de ese momento su nombre sería Brian. Extendiendo su mano, le dice que cuenta con él. Pensando en el nombre, le parece un poco extraño. Algunas personas dicen que los humanos son criaturas de adaptación, y en lugar de robar a la gente, ahora pasaba sus días haciendo tareas domésticas que nunca antes había hecho. Además, en vez de atiborrarse de comida robada o de restos de la basura para sobrevivir, comía comidas calientes preparadas para él. En lugar de que la gente le guardara rencor o intentara eliminarlo, el muchacho estaba rodeado de personas llenas de amabilidad y buena voluntad. Ya han pasado algunos meses desde que vive así. Sin embargo, ya se sentía tan natural, como si hubiera vivido de esa forma desde el principio. Alguien le pregunta al muchacho si se las está arreglando bien. Con una mirada fría, él responde que no puede quejarse. La chica se queda en silencio por un momento, y lo sorprende, tocándole la frente. Con una sonrisa deslumbrante, la sirvienta comenta que, tal como había imaginado, se ve mejor con la frente descubierta. El muchacho, por su parte, se pone rojo como un tomate. Dándose la vuelta rápidamente, comenta que nunca pensó que ella haría algo así. Aún un poco sonrojado, piensa que hay un problema en esta nueva vida. En ese preciso instante, escucha a alguien gritar su nombre. Al entrar en una habitación, pregunta si la señorita lo había llamado. Un poco malhumorada, la chica le dice que quiere dulces. Entonces se nos revela que el problema era que Mary lo llamaba a cada rato, y él se pregunta si no podría habérselo pedido a las sirvientas. Dándose la vuelta, la chica le explica que su madre le prohibió comer dulces, y por eso las sirvientas no le hacían caso. Él la observa, pensando si debería hacerlo o no, pero al ver a la chica haciendo un berrinche, termina cediendo. Un tiempo después, vemos a Mary comiendo unos macarons mientras tararea. Metiéndose uno en la boca, comenta que, como era de esperar, Brian es el mejor. Le pregunta si acaso es un ladrón legendario, ya que logró traer toda esa comida a pesar de la seguridad. Y fue así como dejó de ser Jared, la rata callejera. Algunos años después, Brian observaba un jardín, hasta que alguien lo llama. Era Mary, quien, acompañada de su sirvienta, comentaba que su padre había regresado de la batalla. Sonriendo, él dice que ya lo estaba esperando. Entonces vemos a alguien bajar de un caballo. Era Laisley Chatillon, el padre de Mary, avisando que había llegado. Su esposa Catherine les daba la bienvenida, y el hombre comenta que es genial estar en casa. En ese momento, escucha una voz entusiasmada que lo llama. Era Mary, que corría alegremente hacia él. Con la chica en sus brazos, comenta que apenas la reconoció. Laisley mira a Brian, quien solo asiente con la cabeza. Entonces, el Lord le pregunta si solo está feliz de verlo a él. Es en ese momento que ella divisa a sus hermanos. Su hermano mayor, Leon, comenta que se ha convertido en una señorita. Reinald, en cambio, dice que es verdad, aunque todavía tenga pecho de niña. Le revuelve el cabello mientras le pregunta cómo ha estado, y la chica grita que le está despeinando. Acercándose a Brian, Leon le toca el hombro, y le agradece por haber cuidado de su hermanita. En ese momento, alguien comenta que hacía tiempo que no estaban todos juntos y declara que deberían compartir una comida. En la mesa de la cena,
todos estaban alegres. El aire estaba lleno de risas. Al terminar la cena, el muchacho recogía los platos, hasta que el Lord lo llama, diciendo que necesita hablar con él. Eso pone nervioso al chico. Bajo la luz de la luna, los dos se encontraban sentados juntos, y Laisley comenta que ya han pasado 5 años desde que llegó allí. Entonces le pregunta si ha podido vivir tranquilamente. El muchacho respira y dice que no podría pedir nada más. Sonriendo, el hombre declara que eso lo dice todo. Comenta que el chico no se parece en nada al cadáver andante que vio hace 5 años. Brian dice que todo es gracias a él, que le devolvió la vida a un muerto, además de darle una razón para seguir viviendo. Laisley piensa en ello y, con una sonrisa, le pregunta sobre esa vida que le debe. Le pregunta si está dispuesto a entregarla por él. El muchacho se asusta con esa pregunta repentina. Entonces vemos a varios caballeros acercándose al lugar. En sus manos empuñaban diversas antorchas y armas. En ese momento, vemos a Brian entrando en la habitación en busca de su señora. Un poco somnolienta, la chica le pregunta qué hace allí a esas horas. Entonces él le grita que tiene que salir de allí ahora mismo. Al oír eso, Mary le pregunta de qué está hablando de repente. Frente a la mansión, el Lord comentaba que finalmente lo había hecho, refiriéndose al caballero como Jeffrey. A su vez, el hombre dice que ya le había dicho que esa era la única forma de sobrevivir. Al oír esas palabras, Leon lo mira fijamente. Vemos que los guardias ya estaban en sus posiciones. El Lord le pregunta si planea sobrevivir traicionando a su señor y convirtiéndose en un perro del imperio. Eso sorprende al hombre, y dice que respeta que haya mantenido su lealtad hasta el final. Sin embargo, dice que no todo el mundo puede elegir una muerte gloriosa como la suya. En los pasillos, Brian corría mientras tiraba de la mano de Mary. La chica le pregunta a dónde van, pero sin tiempo que perder, él le dice que tienen que sacarla de allí de inmediato. De vuelta al momento de la petición, el Lord hablaba de una tormenta de sangre que pronto arrasaría aquel lugar, y dice que cuando llegara ese momento, tenía un favor que pedirle. El hombre le pide que cuide de Mary, diciendo que, de esa forma, él cumpliría con su deber. De vuelta a la batalla, Laisley, mientras recordaba la escena, decía que él también cumpliría con el suyo. Mirando al enorme ejército frente a él, le pregunta si acaso había venido a arrestarlo con tan pocos soldados. El hombre lo niega, y comenta que no se atrevería a venir con las manos vacías a enfrentar al conocido como el más fuerte del reino. En ese momento, el Lord se asusta con lo que ve. Se da cuenta de que allí había un zodiaco de la capital. Con rabia, grita preguntando cómo fue capaz de traer comandantes enemigos a la capital real. La mansión estaba en llamas, y los sirvientes eran enviados a conocer a su creador. Mary se queda en shock con la escena que ve. Todos sus sirvientes, masacrados en el suelo. Ella se queda paralizada, y Brian la jala, diciendo que necesitaban irse. Sosteniéndola por los hombros, le decía que no tenían tiempo, pidiéndole que aguantara. Mary pregunta qué estaba pasando allí, y sin decir nada, él la jala del brazo. Al llegar al establo, le preguntaba a Linda si los caballos estaban listos. En ese momento, ve que la chica estaba sin vida, y allí había un hombre. Comenta sobre la puntualidad del muchacho, y le dice que no se preocupe, pues todo acabaría antes de que sintiera cualquier cosa. Es entonces que un corte pasa sobre él, obligándolo a agacharse. Todos se sorprenden al ver que se trataba de Reinal. Mientras sometía al hombre, le dice a Brian que tome a Mary y huya. El muchacho intenta hablar, pero el joven maestro le grita, apurándolo. Y nuevamente Brian la jala, mientras la chica gritaba. Aún en el suelo, el hombre revela que se sintió triste cuando lo enviaron a detener a 2 don nadie que huían, pero que no esperaba tener tanta suerte, ya que nunca esperó cruzar espadas con el segundo hijo de la casa de caballeros más grande del reino central. Reinal, a su vez, dice que ya había oído mucho sobre él, el afamado Hugo Fagarty. En medio del bosque, Mary y Brian cabalgaban lejos. La chica lloraba intensamente, mientras, lo único que el muchacho podía hacer era mantenerse firme, mientras la casa del hombre que lo salvó era destruida. De vuelta en el presente, el hombre observaba a la chica que aún estaba inconsciente. En ese momento, escucha a alguien hablar sobre un informe del gremio. Era Alt, quien decía que se habían encontrado rastros de maná en los cadáveres de los monstruos. Eso sorprende a todos, y comenta que probablemente era obra de los domadores de bestias. Desde arriba, Brian pregunta si entonces era culpa de los domadores. Se sorprenden al ver a Brian allí. Aeryn pregunta por el estado de Mary. Con una mirada seria, llama a Dan y a Ariel, diciendo que necesitaría su ayuda en esto. En un lugar desconocido, la mujer llamada Agnes comentaba que algo era extraño, pues con certeza ella había proporcionado desde dinero y mano de obra, hasta monstruos e incluso veneno en el momento ideal. Y se pregunta por qué, aún así, él había fallado. De rodillas, el hombre imploraba su perdón,
explicando que todo se había ido por el caño cuando un mago interfirió. Nervioso, pidió una oportunidad más. Sádica, la mujer dice que podría pensarlo. Tiempo después, vemos que el hombre ya no tenía cabeza, y otro retira un frasco de su cuerpo. Él le pregunta si acaso iba a renunciar a Siltrock de esa forma. Su nombre era Ugo Pagatti. Sentada en una roca, la bella joven pregunta qué más podría hacer, pues como el ataque había fallado, la seguridad debía de estar aún más rigurosa, y el gremio de cazadores también intensificaría sus investigaciones. También revela que tenía miedo de que el gremio se diera cuenta si actuaba sola. Mientras decía eso, recordaba el rostro de Ares negando su petición. La mujer comenta que, de cualquier forma, había comenzado aquello como una broma. Siendo así, ella se estaba yendo. Observándola partir, el hombre dice que todavía tenía algo que hacer allí, algo que no había logrado resolver desde hace mucho tiempo. Vemos a un hombre siendo golpeado, y Brian decía que no estaba de buen humor. Por lo tanto, le advertía de antemano que era mejor que contara la verdad pronto. Dan, que también estaba en el lugar, miraba todo sintiéndose un poco incómodo. En medio de toda aquella pelea, Ariel solo meditaba. Aún siendo golpeado, el hombre decía no saber de ningún domador o troll. Iracundo, Brian dice que ellos sabían muy bien todo lo que entraba y salía de esa área, y que no era posible que no hubieran visto monstruos como aquellos. Con el arma en el cuello del ladrón, le pregunta si acaso no se dedicaba a robarle a la gente de esa manera. Temiendo por su vida, el hombre decía que realmente no sabía, y preguntaba por qué motivo mentiría. Levantando su daga, Brian le pregunta cómo podría saber lo que realmente pasa en la cabeza de una basura como él, y cuando el bandido creía que era su fin, alguien lo detiene. Se trataba de Dan, quien le preguntaba si con eso ya no era suficiente. Además, también dice que estaba allí para encontrar el antídoto para Mary, y que no tenía intención de forzar a nadie a hablar a través de una golpiza. Con rabia, el muchacho se suelta. Le dice que Dan, algún día, necesitaría ensuciarse las manos. El protagonista lo confronta, diciendo que quedarse sin hacer nada no era diferente a matar. Brian no se alegra, pero cede y le ordena al ladrón que se vaya. Todos salen del lugar corriendo, y el hombre pregunta si Dan estaba satisfecho, pues gracias a él, las posibilidades de encontrar a los domadores habían disminuido. Al oír eso, Dan le pregunta de qué estaba hablando. Entonces el muchacho grita, diciendo que mientras él se escondía detrás de esa hipocresía, la chica se estaba muriendo. Mientras los dos peleaban, Ariel meditaba tranquilamente, cuando de repente abre los ojos, afirmando haberlo encontrado. Los dos se sorprenden y la pelea cesa. La chica explica que alguien acababa de usar magia cerca, no muy lejos de allí. Mientras caminaban, Ariel se sentía mal debido al cansancio. Al ver esto, Dan comenta que ella realmente tenía una resistencia terrible. Ella dice que no deberían preocuparse por ella y que siguieran adelante. Avanzando rápidamente, Brian dice que irá adelante. Llamándolo, Dan le pregunta si de verdad lo hará. Girando el rostro, dice que no tenía tiempo que perder. Eso deja a Dan sin palabras. Volteándose hacia la chica, nuestro protagonista le pregunta si quería que la cargara. Pero Ariel ya había desaparecido, dejándolo totalmente confundido sobre lo que había pasado allí. En otro lugar del bosque, alguien limpiaba su espada. En el reflejo vemos que se trataba del hombre de antes, quien pensaba que ya habían pasado 5 años. Levantándose, dice que nunca esperaría que el hijo de aquella familia que había huido estuviera en un lugar como ese. Sonriendo, dice que había tenido mucha suerte. Ariel deambulaba sola en medio del bosque. Suspirando, finalmente se da cuenta de que estaba perdida. Pensaba que necesitaba encontrar a Dan lo más rápido posible, cuando de repente, nota algo moviéndose entre los arbustos. En otro lugar, Brian se movía por el bosque, hasta que, aparentemente, se asusta con lo que ve. Se pregunta si aquel frente a él era realmente Hugo. El hombre le pregunta si había llegado hasta allí volando, y al verlo, la expresión del muchacho cambia rápidamente a una de rabia. Brian tenía el puño cerrado, mientras el hombre decía que no esperaba que alguien lo estuviera buscando. Levantándose, comenta que eso no importaba. Mirando a su alrededor, Brian nota varios cuerpos en el lugar. Con eso, pregunta si aquello era obra del hombre. Tanto el hecho de haber ordenado a los domadores que los atacaran, como el haber masacrado a los domadores allí. Hugo pregunta qué importaba eso, si al final ya parecía bastante decidido a matarlo. Y con una expresión aterradora, declara que casualmente también tenía ganas de eliminar a alguien él mismo. De vuelta con Dan, el muchacho buscaba a Ariel en medio del bosque. Le pedía que le respondiera si lograba escucharlo. Nuestro protagonista piensa que ella era bastante distraída como para perderse tan rápido. Dan
Dan también admite que estaba preocupado por Bryant, pues podría terminar encontrando domadores de bestias y estaba solo. Piensa que todo eso era un dolor de cabeza. De vuelta con Bryant, el muchacho corría en dirección a Hugo, lanzando un ataque con su daga. Sin embargo, el hombre los esquiva todos, y agachándose, le hace un corte vertical al muchacho, dándole de lleno. Con mucho líquido rojo saliendo, el asesino decía que finalmente recordaba. Pregunta si entonces él era el sirviente que estaba al lado de la chica llamada Mary, mientras presume de tener una excelente memoria. El hombre comenta haber oído que ella fue envenenada. Sacando algo de su ropa, dice que, si ese era el caso, debía de estar buscando aquello, mostrando un frasco con el antídoto. Burlándose, le dice que esa era la oportunidad perfecta para que el muchacho salvara a su joven dama y buscara su venganza. El hombre entonces le pregunta a Bryant si estaba emocionado con eso, y Bryant se queda en shock por lo que pasó. Colocando el remedio sobre una piedra, le dice que el muchacho no debía tener prisa, pues él también prefería no ver a la joven envenenada. Ironiza sobre la posibilidad de que la chica muera por un simple veneno de goblin, después de haber escapado con vida de todo aquel caos. Bryant corre enfurecido hacia Hugo, llamándolo bastardo. Hugo entonces elogia su coraje y lealtad, pero le dice que no conocía bien su lugar. Sin importarle lo que decía, Bryant avanza contra el hombre, apuñalándolo con toda su fuerza. Sin embargo, el hombre bloquea su daga perfectamente, y la daga entonces es arrojada lejos. Él le pregunta si el muchacho realmente creía que podría enfrentarlo con un juguete como ese. Mientras tanto, la mano de Bryant tiembla, y un líquido rojo comienza a escurrir de ella. Bryant piensa que lo había olvidado por un momento, gracias a la adrenalina. Además, se pregunta cuán fuerte era aquel hombre. Ugo Pagatti, un antiguo ayudante del Aries Blanco, que pertenecía a los 12 signos del zodiaco, la orden de caballeros más fuerte del imperio. El hombre también tenía el apodo de duelista pervertido, debido a su obsesión fanática por los duelos. Su obsesión era sorprendente, pues incluso en un campo de batalla donde la victoria estaba asegurada, él insistía en luchar contra el comandante enemigo para decidir el resultado. Y el hecho de que estuviera vivo hasta ese momento, significaba que el hombre nunca había perdido un duelo. Al notar la mirada asustada de Bryant, Hugo le pregunta qué le pasaba. Burlándose, le pregunta a dónde se había ido todo ese coraje de antes. Le dice a Bryant que le contará una historia para motivarlo. Entonces el hombre revela que la marca en su ojo izquierdo fue obra de Reinal, quien se había apresurado para salvarlo. Hugo comenta que la Casa de los Caballeros del Reino Central había hecho honor a su nombre con una habilidad excepcional, diciendo que había sido un gran duelo. Con una expresión horripilante, comenta que el rostro del muchacho al ver su espada perforando su corazón fue una escena muy preciosa. Entonces, en ese caso, concluye que en cuanto lo matara, iría a la aldea a contarle a la joven señorita en detalle todo lo que sucedió en aquella época, y después de entregarle el antídoto, la desafiaría a un duelo, y la esculpiría cuidadosamente, como si estuviera creando una obra de arte, agarrando fuertemente su daga. Bryant declara que eso no sucedería, porque él moriría allí. Salta a gran velocidad hacia el hombre lanzando un golpe, pero Hugo lo esquiva fácilmente y lo corta de nuevo por la espalda. Sin dudar, el chico se gira de nuevo intentando dar un puñetazo. Sin embargo, el asesino lo esquiva y contraataca nuevamente. Con una herida en su pierna, se preocupa, y retrocede, preguntando qué creía el hombre que estaba haciendo. Hugo pregunta qué quería decir con eso, diciendo que solo se estaba asegurando de que su juguete no se rompiera. Con las venas saltando en su rostro, el muchacho lo llamaba bastardo, y el asesino, a su vez, le dice que no se preocupe, pues de todos modos ya se estaba cansando de eso. Dando un paso al frente, el hombre lanza un corte horizontal, acertando a Bryant justo en medio del pecho. Mientras caía, el muchacho se preguntaba cómo podía haberlo alcanzado desde tan lejos. Con Ariel, la chica se preguntaba quién diablos había dejado esas huellas, hasta que nota un rastro que llevaba en dirección a Chiltrock. Ella entonces se pregunta si sería otro monstruo de un domador. Sin embargo, piensa que todo estaría bien, pues había soldados y cazadores en el dominio. Con eso se apresura, pues necesitaba encontrar a Dan lo más rápido posible. En ese momento duda, y dando un paso atrás, decide encargarse del monstruo antes de reagruparse. Volviendo al lugar donde se encontraba Bryant, el chico estaba caído en el suelo, totalmente herido. Hugo lo elogiaba por su impresionante resolución. Era más imprudente que valiente, pero no lo divertía, y por eso le dice que lo despediría sin dolor. Apretando los dientes, Bryant lamenta haber sido negligente, pues aún sabiendo cuán grande era la diferencia de fuerza entre ellos, simplemente se lanzó a la lucha sin un plan. Ciego de ira, actuó en contra de su naturaleza, pero en el fondo sabía que para aquel hombre,
él ni siquiera era un oponente, y lo que más lo enfurecía era que su enemigo no estaba justo frente a él, sino en su propia debilidad de no poder proteger a alguien. Con el hombre levantando su espada, Brian se despedía del mundo, cuando de repente, el hombre es golpeado por algo a gran velocidad. Tras ser golpeado, Hugo se queda paralizado por un instante. Observando la escena, Brian parecía sorprendido por lo que veía, pues se trataba de Dan, con su bate en las manos. Con la mano sobre su rostro herido, Hugo preguntaba quién era el muchacho, y el protagonista comenta que era él quien debería estar preguntando eso, preguntando quién se creía que era para pensar que podía matar a Brian. En el suelo, el chico le advierte a Dan que corra. Sin embargo, Hugo lo patea justo en la cara, haciéndolo callar, arrojándolo hacia atrás. Nuestro protagonista grita preocupado por el chico. Con la mano en la cabeza, él cuestionaba cómo el muchacho se atrevía a interrumpir un duelo sagrado. Y Dan declara que lo que estaba diciendo era un absurdo. El protagonista se asusta al percibir un intento de ataque de Hugo. Lo esquiva fácilmente, sorprendiendo al asesino. A su vez, el muchacho contraataca, mientras pregunta qué pensaba el hombre que estaba haciendo. El choque del ataque lanza a Hugo lejos, mientras se preguntaba si el arma del chico era mágica, pensando que era imposible que aquello fuera solo fuerza bruta. Dan dice que le parece que aquello no era una situación normal. Hugo elogia el poder y el arma del chico, y comenta que Brian había hecho un amigo muy inusual. Tronándose el cuello, comenta que eso era genial, ya que se estaba aburriendo. Con una sonrisa aterradora, dice que, siendo así, quería ver de qué era capaz el muchacho. Él entonces lanza un golpe que Dan esquiva con facilidad, y sin dar tiempo, ya encadena varias estocadas. Hugo se preguntaba de dónde había salido ese tipo. Mientras tanto, Dan se acercaba, lanzando un golpe contra la espada del hombre. Entonces el hombre nota que no era solo velocidad de reacción, mientras es lanzado hacia atrás por el gran impacto. Él finalmente nota que el peligro real era aquella fuerza extrema, pues con solo un golpe certero, moriría. El hombre se preguntaba cuánto tiempo hacía que no luchaba con su vida en juego. Dan entonces nota que la atmósfera alrededor del hombre estaba cargada, y él caminaba como un borracho, pidiéndole que no lo decepcionara, mientras lanza un corte aéreo, que a su vez crea un corte en el abdomen de Dan. Agudeza visual dinámica, la habilidad de rastrear objetos en movimiento con precisión y rapidez. Y para los jugadores de béisbol, esa habilidad era la más crítica. Kim Dan era el jugador más excepcional en ese aspecto, pues le llevaba solo 0.15 segundos deducir la ruta de la pelota. Era exactamente por ese motivo que no podía entender, pues para los ojos de Dan, aquella trayectoria era claramente una pelota. Hugo dice que era impresionante, pues le había tomado solo una milésima de segundo reaccionar al golpe fatal. Sonriendo, declara que el chico era más de lo que estaba esperando. En sus pensamientos, el protagonista declara que ni siquiera necesitaba intercambiar tantos golpes para saber que aquella técnica era completamente abrumadora. Mientras mira fijamente a Hugo, nuestro protagonista se pregunta si podría ganar contra aquel monstruo. Tiempo atrás, vimos a Dan lamentándose tras una eliminación por strike. Su entrenador, a su vez, le dice que no se lo tome tan en serio, explicando que no había jugado mal, su oponente simplemente era un monstruo, alguien que lanza a 80 millas por hora con el brazo izquierdo. Dan, por su parte, comenta que no veía ninguna manera de llegar a la base, pues la bola era muy rápida y él no estaba acostumbrado a los zurdos. Su entrenador suspira y dice que no había ningún lanzador que no pudiera ser descifrado, y explica que cada hábito delataba lo que podía hacer, y si Dan observaba eso cuidadosamente, comenzaría a ver más allá, una debilidad en su oponente que no había podido ver antes. Analizando los movimientos de Hugo, Dan nota que aunque el hombre era diestro, se mantenía en una postura ortodoxa con la mano izquierda al frente. Entonces, la única carta que le quedaba era el ojo izquierdo, que, aunque le quitaba algo de percepción de profundidad, el hombre probablemente lo compensó con entrenamiento. Sin embargo, por la postura que adoptaba el hombre, el protagonista nota que debía tener un amplio punto ciego. Su fallo al reaccionar a la piedra que lanzó al principio probablemente fue por eso. Si lograba explotar ese punto ciego y acertar un solo golpe limpio, piensa que tendría una oportunidad. Es entonces que el asesino avanza, intentando un nuevo corte. El protagonista intenta un golpe en el punto ciego. Sin embargo, falla, y piensa que eso no surtirá efecto. Pensaba que si Hugo sabía con qué mano sostenía el arma, la trayectoria era obvia, mientras esquivaba un ataque, pero el espadachín lo sorprende con un rodillazo en la cabeza, lo que lo hace caer hacia atrás, con la nariz sangrando profusamente. Con desdén,
Hugo comenta que parecía estar quedándose sin energía, y que, aunque su habilidad física era notable, no era más que eso. Lo llama vagabundo sin ninguna técnica, mientras Dan sigilosamente toma algo. Avanzando, dice que el muchacho simplemente debía morir. Esquivando el ataque, Dan arroja 3 piedras contra Hugo. Él las esquiva, pero se crea una brecha al perder la visión, y solo puede ver al chico acercándose. Y cuando parecía que el chico iba a golpearlo, el asesino perfora el pecho de Dan con su espada. Con esto, Hugo sonríe, creyendo haber ganado, pero Dan lanza algo y alguien lo atrapa. Nuestro protagonista entonces dice que era el fin del camino para el hombre, y llama a Brian. Con Alt, vemos que el chico observaba una planta. Se preguntaba si esa podría ser la hierba antídoto, pero Alyosha dice que se trataba de maleza. Además, ella comenta que él mismo había dicho que el veneno no venía de allí, y pregunta si de verdad creían que iban a encontrar la hierba antídoto solo caminando por los bosques cercanos a la ciudad. Celis, a su vez, comenta que solo estaban haciendo eso mientras buscaban a los monstruos restantes, y le pregunta si no estaba preocupada. La mujer bestia le preguntó si no estaba recogiendo verduras, y Celis replicó que uno nunca sabe, pues los vegetales podrían ayudar a Mary a recuperarse. Suspirando, Alyosha dice que sería mejor buscar a un herbolario que perder el tiempo allí. Entonces escucharon un estruendo, y Alyosha comenta que, por lo visto, todavía quedaban algunos monstruos. Con Ariel, vemos que la chica luchaba ferozmente, mientras pensaba que aquello estaba tardando más de lo esperado, y se preguntaba por qué, de todas las cosas, tenía que ser un oso gigante con alta resistencia a la magia. Ella entonces invoca el hechizo martillo justiciero de los cielos, creando un enorme estruendo en el lugar. Por un instante, el oso pareció quedar inconsciente, hasta que rápidamente recupera la conciencia, saltando ferozmente hacia ella. Golpea el lugar donde estaba la chica, pero se sorprende al ver que solo había golpeado una barrera mágica. Ariel, a su vez, invoca varias púas de hielo, perforando así el cuerpo del oso. No satisfecha, lo congela por completo. Exhausta, cae al suelo pensando que esto era terrible, pues había usado muchos hechizos de alto costo, y piensa que debía encontrar a Dan lo más rápido posible. En ese momento, nota una silueta a sus espaldas. Se pregunta si aún no había terminado. Ariel nota que un golpe viene en su dirección, pero se da cuenta de que no podrá defenderse a tiempo. En ese instante, el Yeti es alcanzado por unas flechas en el rostro, y la chica se sorprende al ver a Celis en el lugar. Avanzando, Alyosha le ordena al Yeti que se largue, llamándolo feo. La mujer bestia lo golpea, pero él se protege con sus brazos peludos, y la mujer lamenta solo haberlo rozado. En ese momento, alguien nota que Ariel ha caído, y le pregunta si puede ponerse de pie. Ella se da cuenta de que se trata de Alt. Ayudándola a levantarse, él le pregunta dónde estaban Dan y Brian, y por qué estaba sola. La chica explica que los dos habían ido tras el invocador, y ella se topó con las huellas de los monstruos. Con eso, Alt se da cuenta de cómo todo había llegado a ese punto. Ariel entonces explica que ese monstruo era un Wendigo, un poderoso ser que vivía en el extremo norte. Él dice que eso significaba que ellos solos no tenían ninguna oportunidad, y le pregunta si podía usar magia. Un poco tensa, ella responde que no. El chico se asusta y ella explica que las grandes magias destructivas estaban fuera de discusión y que solo podía usar pequeños hechizos. Y siendo ese el caso, ella dice que deberían correr. Lamenta decirlo, pero no tenían la fuerza para ganar, por lo que la mejor opción era correr y pedir ayuda al dominio. Sin embargo, Alt se niega, diciendo que había granjas cerca de allí, donde vivían niños y ancianos. E incluso si lograban escapar, los aldeanos no podrían evacuar a tiempo, y para cuando pidieran ayuda, muchos habrían muerto. Decidido, dice que se quedarán, y le pide a Ariel que vaya al dominio a pedir refuerzos. La chica le pregunta de qué está hablando, diciendo que él no duraría nada. Sorprendiendo a Ariel, Alt dice que ya lo sabe. Comenta que, aunque no pudieran detenerlo, era algo que alguien tenía que hacer. La chica queda impactada con lo que oye. El monstruo golpea el suelo con la mano, haciendo que Alyosha retroceda. Al ver que Ariel se encontraba en posición de lucha, la mujer le dice que corra como loca, pues no aguantaría mucho tiempo. Con un semblante aterrador, el monstruo se levantaba. Asustada, la chica suspira, diciendo que no podía correr. La chica pregunta si podría dejarle esa tarea a Celis, y Alt le pregunta a qué se refiere. Empuñando su báculo, explica que no sabía si lo lograrían, pero que le gustaría intentarlo. Con Celis, vemos que la chica corría a máxima velocidad. Piensa que la situación era terrible, pues el territorio era muy grande, y a ese ritmo no llegaría a tiempo. En ese momento, divisa un carruaje con el símbolo del gremio. Celis, a su vez, le grita al cochero,
preguntándole si era del gremio. Alguien abre la ventana preguntando por qué se habían detenido. El cochero iba a explicar, pero Celis lo interrumpió pidiendo ayuda, diciendo que sus compañeros estaban en peligro. A través de sus gafas, la mujer nota el símbolo del gremio bajo la capa de la chica. Al ver esto, dice que no podría dejar a sus preciosos cazadores en peligro, y le pide a la chica que le muestre el camino. Mientras tanto, Ariel luchaba contra el enorme monstruo justo cuando estaba a punto de golpearla. En ese momento, sus compañeros intervienen, y Alt le pregunta si está bien. A su vez, la chica agradece la ayuda. El muchacho comenta que la situación era peor de lo que parecía. Su piel era gruesa y no se veía afectada por sus espadas. Además, parecía inteligente e insistía en enfocarse en Ariel. La mujer bestia comenta que ella y Alt no sabían cómo harían para perforar a ese monstruo, y le pregunta si su amiga de orejas puntiagudas tenía alguna idea. Después de pensar un poco, Ariel dice que solo podía usar un ataque, pero que necesitaba tiempo para conjurarlo. Sonriendo, Aliosa le pregunta a Alt si escuchó, repitiendo que solo tenían una oportunidad. El monstruo ruge, y la mujer avisa que ya viene. Saltando, ella esquiva su ataque, quedando por encima de él. Ella le golpea el rostro, mientras Alt va por sus piernas. Concentrada, Ariel conjuraba la magia. De vuelta con los dos, pensaban que aquello era imposible, al ver que no le habían causado ningún daño. Él ruge de nuevo, alejándolos. Mirando a Ariel, Aliosa grita, y la chica dice que necesita más tiempo. Es entonces cuando nota al monstruo frente a ella, a punto de devorarla. Cuando estaba a punto de golpearla, un corte es lanzado, partiéndolo por la mitad y arrojando a la chica lejos con la onda de choque. Corriendo hacia ella, alguien le preguntaba si estaba bien. Una chica zorro le preguntaba si no estaba herida, mientras le extendía la mano. Ella sonríe, y Ariel piensa que es bastante linda. Sus compañeros entonces llegan hasta ella, preguntándole si se encuentra bien. Ella confirma, y comenta que todo fue gracias a esa persona. Alt le da las gracias, y le dice que gracias a ella todos estaban bien. En ese momento, se detuvo al notar el emblema de rango platino en el pecho de la chica. Sonriendo, ella dice que no fue nada y que es como cualquier otro cazador normal. Entonces, alguien llega al lugar, diciendo que afortunadamente no parecía haber llegado demasiado tarde. Vemos que se trataba de la mujer de antes, acompañada de Celis. Celis, a su vez, se alegra al ver que todos estaban a salvo. Mientras se acerca al grupo, Alt comenta que eso estuvo muy cerca. La mujer con cuernos llama a Ariel, y le pregunta si fue ella quien hizo eso, mientras señala al oso congelado. Ella confirma, agradeciendo la ayuda. Sin embargo, pregunta quién era la mujer. La mujer dice que es un placer conocerla, y revela ser la maestra del gremio, Leye Rayong, lo que deja a todos atónitos. Y hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.